Poco más de 24 horas para que Begoña Gómez sea informada de manera oficial de que deberá sentarse en el banquillo por un delito de malversación que será juzgado por un jurado popular. Será mañana a las 6 de la tarde cuando el juez Peinado se lo notifique. Ojo, porque solo será por esta pieza, la de malversación, por lo que será juzgada por 9 ciudadanos madrileños que deliberarán sobre la culpabilidad o no de la esposa del presidente. En las últimas horas también conocíamos que el juez Peinado ha pedido a la AUCO que investigue todos los correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y el vicerrector de la Universidad Complutense a raíz de la declaración de Cristina Álvarez, ya saben, la asesora de Moncloa, en la que pedía a la universidad directamente más dinero para que la mujer del presidente impartiese el ya famoso máster. De manera paralela continúa su cauce habitual los otros 4 delitos de los que también está acusada la señora Gómez. Y aunque Pedro Sánchez continúa defendiendo a capa y espada la inocencia de todo su entorno familiar, lo cierto es que los tribunales comienzan a ser un lugar de encuentro para su familia y para sus colegas. Actualmente no solo está imputada su mujer, también su hermano, sus 2 secretarios de organización, de hecho uno en prisión provisional, incluso el fiscal general del Estado, al que ayer ya se le confirmó la sala de magistrados, 7 en total, que le van a juzgar. Vamos, un sinfín de procesos judiciales que hacen casi imposible no imaginar que todo esto no termine de salpicar directamente en primera persona al propio Pedro Sánchez. Y todo esto mientras ve cómo su gobierno se cae a pedazos al no poder sacar adelante prácticamente ninguno de los acuerdos claves de gobernabilidad en la Cámara Baja. La última, el reparto de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que fue parada de lleno por su socio, por Podemos. Y todo hace indicar que una de las próximas, el embargo de armas a Israel, también contará con la negativa de Podemos y de otro socio, en este caso de Junts. Y un ejemplo más del uso partidista de las instituciones por parte de Pedro Sánchez es el CIS. De hecho, la próxima semana el Senado será escenario de la comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos. Una situación para Pedro Sánchez en la que ni un funambulista sería capaz de salir intacto. Solo el tiempo lo confirmará. ¿Qué tal? Muy buenos días. 26 de septiembre, miramos hoy el Santoral y felicitamos a San Cosme y San Damián. Por delante una mesa en la que vamos a debatir prácticamente sobre todos los temas de actualidad, como no podía ser de otra manera, de la corrupción que sigue acorralando a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Hablaremos también de esa última hora sobre Begoña Gómez, que ya les anunciábamos que mañana tendrá que estar a las 6 de la tarde en los juzgados para ser notificada de que será juzgado por un juzgado popular compuesto por esos 9 ciudadanos madrileños. A lo largo de la mañana se lo iremos debatiendo. También miraremos a Israel, miraremos a Gaza y sobre todo esa flotilla. Y es que esta madrugada partía de Cartagena, en la región de Murcia, este buque de la Armada para dar soporte, para ayudar y sobre todo para proteger a la flotilla sobre esos supuestos ataques de Israel. Sobre todo ello vamos a ir hablando durante las próximas 2 horas, pero como siempre, para no perder la buena costumbre, pues vamos a comenzar con Josep María Francas, su comentario del día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, de momento estoy vivo, que ya se sabe que es mucho. A ver, yo no sé si creo que fue el lunes que hablé de responsabilidad diciendo que uno de los grandes problemas que tenía ahora mismo la clase política, y digo clase, sabiendo que digo clase política española, es que lo de la responsabilidad había desaparecido su vocabulario. Es decir, aquí nadie es responsable de nada. Y hoy tenemos un ejemplo, y voy a leer una frase textual de una ministra, de la señora Ana Redondo. Dice: os dirige la palabra una ministra reprobada. Y sí me gustaría agradecer tanto apoyo, hombre, una ministra reprobada, que diríamos que alguien como medalla luzca el ser reprobada, pues ya no es si es un problema de responsabilidad o de falta absoluta de responsabilidad. Creo que es de falta absoluta de responsabilidad. Pero iremos un paso más allí porque hay una noticia interesante hoy que fue ayer de Sarkozy. Sarkozy ahora mismo ya tiene una responsabilidad obligatoria, que es la responsabilidad jurídica, la penal, y esta no te escapas, ¿no? Entonces me parece que aquí hay mucho que la responsabilidad política no quieren saber nada de ella, pero será necesario, sobre todo para su educación,
porque ya que queremos ser libres hemos de ser responsables, y si no, no estás educado, para su educación será muy importante que después pase o les caiga encima la responsabilidad penal de sus actos. Y, en fin, ya entraremos en detalles porque hay muertes, ¿eh? En la mesa durante esta mañana también con nosotros Víctor Manuel Selegrat. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Yago Soler, buenos días. Pues vamos a comenzar hablando precisamente por esa última hora, que esta madrugada partía ese buque de la Armada hacia Gaza en dirección a la flotilla para dar soporte, para dar ayuda, pero sobre Israel, sobre Gaza, hablaba precisamente el presidente del gobierno, que lanzaba un mensaje a los países árabes que les pedían también reconocer al Estado de Israel para así tener, bueno, pues cierta coexistencia pacífica y segura. Así lo decía. We need to recognize the state of Palestine. There are some countries in the Arab world that need to recognize the state of Israel too, in order to have a peaceful and secure coexistence between the two states. Ya no solo hay que reconocer a este Estado de Palestina, también ahora pide reconocer el Estado de Israel por parte de esos países árabes, todo, dice, por el bien de la búsqueda de esa paz. Y también sobre el conflicto de Israel, en las últimas horas se pronunciaba la ministra Mónica García, que, como no, volvía a utilizar ese término de genocidio, y así lo explicaba. Gaza arde y llevamos ya más de 700 días de genocidio televisado. Y sí, genocidio, 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 con todas sus letras. Hay que nombrarlo y hay que pararlo. No nombrarlo no lo hace desaparecer. Francas, de nuevo. Esa chica es ignorante, pero es ignorante en general en esto y en casi todo, ¿no? A ver, lo que ha dicho Pedro Sánchez, pues la primera cosa que dice los últimos 15 días, que le doy cierta razón. O sea, es absolutamente necesario que los Estados árabes reconozcan a Israel. Eso parece que es evidente, porque si los Estados árabes no reconocen a Israel, algunos ya lo han reconocido, otros no. Y de hecho, hay quien sabe más que el presidente de gobierno, cosa que no es difícil, y dice que los atentados de Hamás fueron precisamente para que Arabia Saudí no reconociera al Estado de Israel. O sea que en ese sentido va bien enfocado. El único problema es que, por ejemplo, sus amigos de Hamás no quieren reconocer el Estado de Israel, quieren extinguir el Estado de Israel. Es decir, que quieren hacer un genocidio, porque tanto él como la ministra, como alguna otra zopenca de estas, no se ha leído ni siquiera por ChatGPT, no, ya no digo la versión jurídica ni la de la Academia de la Lengua, que les explique lo que es un genocidio. Porque es bastante fácil de explicar, ¿eh? O sea, genocidio no es matar mucha gente, no es matar 1000 es un no, es querer extinguir una raza o una religión o un no sé qué como grupo. Pequeña cosa que parece que no entienden. No, utilizan mucho la palabra, pero está sí, claro. Pero es que es bueno no ser tonto, y si lo eres, disimularlo un poco. Para eso estamos aquí, Francas, para decirles que son tontos. No y bueno, y para explicarle a la gente el verdadero significado de las palabras. Bueno, aquí tenemos un superabogado, ¿eh? Selegrat. Bueno, yo, gracias por tus palabras, Francas, superabogado. No, yo soy un aprendiz de la vida diariamente, pero cada vez voy aprendiendo la cantidad de demagogia que se hace en muchas palabras. Yo creo que obras son amores y no buenas razones. Nadie está de acuerdo con que haya ningún tipo de guerra ni violencia. Pero lo que sí es cierto es que es fundamental que cada uno se ponga en su sitio. Y lo que están haciendo por un lado y por otro creo que no lleva nada más que a un término de conflictividad. Yo entiendo que en este caso todo lo que ha dicho Sánchez del Estado de Israel, yo creo que ya está reconocido el Estado de Israel. Y lo que ocurre es que ambas partes tal vez tienen ese temor que ocurra cualquier circunstancia que hizo Hamás. Hamás es una organización terrorista y en este caso no puede nada más que rechazarse su actuación. Y si está actuando el presidente de Israel de una manera abusiva o contraria a derecho internacional, evidentemente habrá que ajustar también legalmente esa situación. No olvidemos que el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Netanyahu. Es decir, por eso cuando él hace su trayecto en avión hacia los Estados Unidos, lo realiza de una manera y un trayecto distinto. Este programa, que se llama muy bien dicho Dando Caña, lo que intentamos es dar caña, o por lo menos yo lo intento y este programa entiendo que también, para que resplandezca la verdad. Aunque la verdad puede ser la de una o de otra parte.
La posesión de la verdad no la tiene nadie, pero hay hechos objetivos. Y el hecho objetivo es que esta guerra hay que pararla. Y el hecho objetivo es que genocidio o no genocidio, que incluso hasta el presidente de la Junta de Andalucía, creo que fue ayer, reconoció ante la reiteración de una política de esa zona de Andalucía, de que reconoció la palabra genocidio, al margen del concepto, lo que hay es que evitar que por un lado y por otro se intente llevar a cabo esta situación. Y yo estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, con Francas, de que en este caso sí es verdad que yo creo que también Hamás intenta extinguir lo que es a los judíos. Por lo tanto, hay lo que intentar es que todos ellos se lleven a una conciliación y que tengan su correspondiente estado y lugar. Es mi opinión, porque creo que exterminar es algo que no se debe de permitir ni de hecho ni de derecho. Yago, ¿algo que añadir? Pues yo creo que Pedro Sánchez se cree pues un poco Felipe González en los 90, con la Cumbre de la Paz en Madrid, reuniendo aquí a todos los líderes mundiales para tratar bueno, pues de solucionar el conflicto de Oriente Próximo, que como vemos son décadas y décadas de guerra, de sangre. Pero este señor, o sea, nunca le ha interesado la cuestión palestina. O sea, es una realidad. Entiendo que es una bandera de la izquierda, el movimiento, mayoritariamente, ¿no?, de la izquierda, el movimiento pro-palestino, pero los pueblos masacrados, los pueblos arrinconados nunca le han importado. A la vista está, por ejemplo, el Sáhara Occidental, el vuelco que dio y la importancia que le da ahora mismo a este territorio. Vemos, como siempre, que bueno, pues sale un escándalo de corrupción. Pedro Sánchez sube el tono respecto a la brutalidad de las matanzas que está haciendo Netanyahu, pero fue a raíz de Ábalos, a raíz de Begoña, que la subió el tono, pero realmente hasta ahí, o sea, meses antes seguía más o menos el discurso europeo, pero por conveniencia propia está usando el drama de Gaza como, bueno, pues como escudo político. ¿Y participará o no Israel en Eurovisión? Pues ya no tendremos que esperar hasta el próximo mes de diciembre, porque ayer la Unión Europea de Radiodifusión, pues a través de un comunicado, anunció que será en el próximo mes de noviembre cuando se celebre una votación extraordinaria para decidir la participación de Israel en el festival. Estaba previsto, como decíamos, que la votación se celebrara en diciembre durante la Asamblea General, pero sin embargo el organismo ha adelantado a noviembre esa consulta en la que se decidirá la participación o no. La votación estaba fijada el 4 de diciembre, pero ante toda esta situación que se está viviendo por toda la polémica suscitada a nivel internacional por la relación entre Eurovisión e Israel, pues ha optado por adelantarlo, una decisión que de nuevo parece que Eurovisión está ocupando mayor protagonismo a veces que el propio conflicto. Sí, no, y espera, porque ahora mismo ya está la UEFA y la no sé cuál es la otra. El Mundial también estaba... La FIFA, sí. La FIFA, estaba eso, valorando si la Israel FIFA participa discutiendo la participación de equipos israelíes en las competiciones europeas y en el Mundial. Bien, le va a caer la de San Quintín a Israel, y yo lo siento, pero no voy a entrar, o sea... Creo que hay una serie de cosas muy claras en ese conflicto, pero una cosa que yo, además, ahí sí, soy profeta, porque lo dije, al día siguiente de la matanza de Hamás, dije, y lo dije aquí, sentadito donde estoy, que hay dos maneras de enfocar la respuesta que se iba a dar seguro. El modelo Múnich, que había usado Israel justo en el atentado en las Olimpiadas, que es el listado de todos los que han sido, y ya veremos, y uno por uno se los fue cargando, estuvieran donde estuvieran. Daba igual, se tardaba un año, se tardaba dos, montó un comando y el comando le encargó cargarse a todos los que habían sido los que atentaron en Septiembre Negro, que es el que atentó. Y la otra manera, que es a lo bestia. A lo bestia tiene una ventaja, que es, diríamos que es más eficaz, probablemente, porque te cargas más gente de los malos, pero tiene un inconveniente, que te vas a echar todo el mundo encima, que es lo que va a hacer. O sea, desgraciadamente, el método que has cogido, que probablemente pueda ser... ¿Cómo se llama? Sería justificable en todas las acciones nunca, siempre hay quien se ha pasado, quien no se ha pasado, pero hay muchas cosas a favor de que es absolutamente justificable el método, le va a caer encima porque en el mundo actual no aguanta la imagen. Y lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, que no tiene nada que ver un conflicto con el otro, pero Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam no en Vietnam, la pierde en Estados Unidos. Por la calle, porque empiezan a salir una serie de imágenes, la niña quemada, no sé qué, y esto hace que se derrumbe todo. Esto y que las familias no están dispuestas a mandar muertos, ¿no?
a mandar hijos que les vuelvan muertos. Aquí no es eso, aquí es otra cosa. Pero está claro que eso se le va a caer encima de Israel. Con el dato interesante, que es que todo eso empieza por un ataque de Hamás, que entre otras cosas tiene rehenes, que sigue teniendo rehenes y que no devuelve. Con lo cual la culpabilidad también está muy clara de quién es. Pero ahora mismo Hamás está consiguiendo el apoyo del mundo en base a una serie de fotografías e imágenes, muchas de las cuales no son reales y otras son contradictorias. Por ejemplo, y yendo muy rápido, la imagen de los gazatís saliendo de Gaza, cuando esas imágenes se dieron en Ucrania, todo el mundo aplaudió. Es más, abrió las puertas toda Europa para que los ucranianos, madres, hijos, pequeñitos, abuelos y tal, vinieran aquí para que se fueran de la guerra. Cuando se van de Gaza es culpa del ejército que ataca y nadie abre ninguna puerta. Porque, por cierto, hay que explicar que Egipto y compañía han cerrado la frontera y ahí no entra un palestino ni que le maten. Bueno, pues es curioso todo eso, ¿eh? Y no les cae la de San Quintín. Natalia, con tu permiso. Yo creo que aquí lo que puede ocurrir es que están pagando justos por pecadores. Es decir, entiendo que y además hay que tener en cuenta la faceta política y la faceta artística y deportiva. ¿Nos parece justo lo que ocurrió con la Vuelta Ciclista a España? No. La manera en que se realizó, porque el derecho a manifestarse evidentemente que es un legítimo derecho. Pero hay que tener en cuenta también el hecho de que no haya ningún riesgo para los deportistas, unos artistas como la canción o unos deportistas que están todo el año preparándose para determinada actividad. Es verdad que el mundo entero tiene que tener en cuenta que no se puede permitir una situación agresiva, violenta, contraria a derecho, y no tengo palabras para describir lo que es todas matanzas de un lado o de otro. Por cierto, hago un paréntesis, ojalá que los rehenes que tienen Hamás, alguno esté vivo, ojalá. Yo lo dudo. Ojalá. Pero dicen que hay 30 vivos. Bueno, yo soy como Santo Tomás sin ser santo. Yo también. Ver para creer. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la política está, en este caso, utilizándose de alguna manera para privar de determinadas actuaciones deportivas y artísticas, me refiero al fútbol, me refiero a la canción, me refiero a todo lo que afecta a aquellas personas que son apartidistas y que son del mundo del deporte y del mundo del arte. Eso conlleva un perjuicio cuando hay estos conflictos políticos, bélicos y de intentar hacer daño. En consecuencia, creo que hay que tener mucho cuidado a aquellas personas que tienen ese poder para decidir una cosa y otra, para que en este caso aquel país, o mejor dicho, gobernante, que esté actuando de una manera contraria al derecho internacional y al derecho de la humanidad en sí, se vea totalmente acorralado dentro de una legalidad para que se paralice todo eso, pero con una gran habilidad y prudencia de que no se perjudiquen a justos por pecadores. Yago. Yo creo que la UEFA, la FIFA y bueno, en este caso la UER, ¿no? Es la que se encarga de Eurovisión, están actuando a lo mejor de una manera un poco hipócrita. O sea, no voy a ser yo quien defienda a Netanyahu, Dios me salve, pero en este caso, o sea, si se echa a Israel, también se tiene que echar fuera a Turquía, que ocupa, por ejemplo, mitad de Chipre. También se tiene que echar fuera a Azerbaiyán de la UEFA, porque sí que realizó matanzas, por no llamarlo de otra cosa, en el Nagorno-Karabaj, expulsando a una mayoría cristiana de un enclave, arrasando con todo, masacrando a la gente, y los equipos de Azerbaiyán juegan en la UEFA. O sea que no sé hasta qué punto también Azerbaiyán se puede considerar un país europeo, ¿no? Lo mismo que bueno, eso, que por ejemplo Turquía, que es masacra en el norte de Siria, tiene ocupado medio país de la Unión Europea, que es Chipre. Entonces queda un poco retratada desde mi punto de vista. Se expulsó a Rusia, a los equipos también de Bielorrusia, por permitir que el ejército ruso entrase por ahí y por tal. Pero creo que es todo aquí, o sea, lo que se juega es el caballero con dinero. O sea, hay un montón de federaciones, hay un montón de dinero encima de la mesa y da igual realmente, y lo estamos viendo, o sea, que es un claro ejemplo de limpieza deportiva para los estados, que da igual que cometas una atrocidad, se va a seguir celebrando un premio Fórmula 1 en tu país, una competición deportiva. Está el ejemplo de Arabia Saudí, por ejemplo. Más allá de bombardear Yemen y destrozar ese país,
ningún respeto a las mujeres, a los homosexuales, descuartiza un periodista en un consulado en Ankara. Y bueno, pues allí vemos a deportistas, bueno, a Cristiano Ronaldo, que es casi el dueño y príncipe del país. Entonces, creo que eso, que son intereses, que es de cara al público, galería, pero que realmente luego en el día a día quedan retratadas todas estas cosas por el mero interés y por hablarse de ellas, pero... Nada. Decías hipocresía, pero en cierto modo también muy impulsivo, porque Israel participó en mayo. ¿Qué ha cambiado tanto para que entre tanta prisa ahora para querer echar a Israel de todas las competiciones, de todos los festivales musicales? La verdad es que parece que estaba prevista una votación para diciembre, de repente nos entra la prisa, hay que adelantarlo a noviembre. La propaganda. Estamos en un mundo que lo que pesa más son los relatos y la propaganda, sobre todo la visión. No olvidemos que hay unas imágenes históricamente en Europa que dieron incluso excusa a alguna guerra, ¿eh? Acordaos del niño en Siria con el pantalón rojo, ¿os acordáis de esa imagen? Que parece que era falsa además, o el cormorán lleno de petróleo, ¿eh? Un famoso cormorán lleno de petróleo que también dio un vuelco a la opinión pública. Y ahora mismo en toda esta zona ha habido un niño muy esquelético que resulta que no tenía hambre, sino que tenía otra enfermedad, ¿eh? Porque la madre estaba al lado de la foto y si la madre está normal, tener a niños esqueléticos para meter a la madre en la cárcel, con lo cual ya se ve que fallaba algo. O sea, estamos ante puro relato y pura historia, pero cuando nos metemos en relaciones internacionales es muy difícil todo. Yo creo que la única cosa que yo intento usar, y creo que tiene cierto sentido, pero tampoco me dogmatizaría, es separar los países de los dirigentes. Y que los países no te cambien la política por el hecho de ser un país. Que te cambie la política, la conducta del dirigente sobre el dirigente, no sobre el país. Porque ¿qué culpa tienen los cubanos de aguantar a Fidel Castro en su momento y ahora a su hijo putativo? Lo de putativo lo digo para no decir un taco. ¿Qué culpa tiene? Ninguna. Entonces, que España, diríamos, escupa a Cuba no tiene sentido históricamente, pero que a España le repugne Díaz-Canel tiene sentido, al gobernante. Y lo mismo podríamos decir con Venezuela. O sea, España frente a Venezuela no se puede poner nunca, entre otras cosas porque la mitad de los canarios fueron a parar a Venezuela. Entonces, tanto es así que en las elecciones canarias hasta hace muy poco iban diputados a hacer propaganda a Venezuela porque les caía un escaño, como mínimo, ¿no? O sea, que la relación era muy directa, pero eso es una cosa y Maduro es otra. Entonces, lo que no puedes aceptar es de Maduro ni una palabra, ni como si no existiera, ni dejarlo salir del país. Si pisa un país de Europa lo pillas. No, o sea, diferenciar mucho el gobierno del país. Lo mismo que espero que hagan con España en el siglo XXI, porque claro, si nos confunden con el tío que está en la Moncloa, tenemos un problema. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria del programa de hoy. A la vuelta vamos a hablar, Francas, de un tema que sé que te gusta mucho, esa flotilla, todo lo que la rodea y de ese buque que partía, como decíamos, esta madrugada desde Cartagena. Eso será a la vuelta. Pues ahora sí, el buque de acción marítima Furor partía esta madrugada desde Cartagena para dar soporte, para ayudar, para proteger a esa flotilla pro-palestina que va dirección Gaza para dar ayuda humanitaria. Un buque de acción que cuenta con 52 personas a bordo, que para muchos ha sido completamente una sorpresa, apenas tienen indicaciones, pero sobre la mesa hay una duda, y es que Pedro Sánchez tenía todas las competencias para mandar directamente este buque de la Armada, o tendría que haber pasado por el Consejo de Ministros. España e Italia han puesto en marcha un dispositivo naval para escoltar una flotilla humanitaria que se dirige a Gaza. El objetivo es garantizar la seguridad de los buques de ayuda frente a posibles amenazas, en un contexto de enorme tensión internacional. Desde España, más concretamente Cartagena, el gobierno ha enviado el patrullero Furor, un buque capacitado para la autodefensa, ya que no son naves desarmadas. Y aunque su misión principal sea patrullaje, escolta o apoyo logístico, siempre llevan
llevan a bordo sistemas mínimos de armamento y protección, lo que abre un debate político y jurídico. ¿Puede una embarcación española participar en este tipo de operaciones sin contar con la aprobación del Congreso? La Constitución y la legislación vigente establecen que la Armada es un instrumento de la política exterior del Estado y que su uso corresponde al Gobierno. Sin embargo, la ley también es clara en que el empleo de las Fuerzas Armadas en el exterior requiere autorización parlamentaria, salvo que se trate de operaciones directamente relacionadas con la defensa de España o con un interés nacional claramente definido. En este caso concreto, distintos expertos advierten de que la misión de proteger una flotilla humanitaria rumbo a Gaza no encaja fácilmente en esas excepciones. Israel ha asegurado que no ve ningún problema en que un buque español asista a la flotilla, pero dice que ningún barco entrará en Gaza. Entiendo por las declaraciones de los gobiernos de Italia y España que estas embarcaciones se lanzan para asistir en una misión de rescate, en caso de que dicho rescate sea necesario. Estamos bastante seguros de que no lo será, así que no vemos ningún problema con el hecho de que haya barcos allí. En resumen, el gobierno no puede enviar un buque militar a una misión como esta sin control democrático. Solo estaría permitido si se tratara de defender directamente a España o a un interés nacional muy claro. En cualquier otro caso, como el apoyo a una flotilla humanitaria rumbo a Gaza, la ley exige que la operación tenga la aprobación del Congreso, porque es el Parlamento quien garantiza que decisiones tan delicadas cuenten con respaldo político y democrático. Escuchábamos desde Israel, pues ven con buenos ojos o no con malos ojos esa presencia de este buque de la Armada. Sí que ha dicho que no les atacará ni a este buque ni tampoco a esa lancha que desde Italia han mandado, pero que por supuesto que esa flotilla a Gaza no va a entrar. Seligrat, ¿qué tenemos que opinar? Pues yo opino en este caso que creo que la decisión que ha tomado el presidente del gobierno español es una decisión que es demasiado atrevida, en mi humilde opinión, desde el punto de vista legal. Aquí hay expertos mucho mejor y sabios de estos temas, pero creo que es un asunto tan delicado que habría que saber exactamente cuáles son las instrucciones que se ha dado al buque de armada español en cuanto al tema de que entre o no entre en estas circunstancias o problemas o conflicto que haya con Israel. Eso es algo que yo creo que la sociedad española no lo sabe. Es decir, no sabemos exactamente cuáles son las instrucciones que se ha dado al buque militar español. Punto uno. Punto dos. Entiendo que desde ese punto de vista puedo estar equivocado, que creo que una decisión tan importante, esas instrucciones son fundamentales para efectos del derecho nacional e internacional. Porque si es algo que afecte directamente a lo que es España, no es el caso en concreto. Afecta a una flotilla que sí es verdad que hay personal español, pero que va navegando durante una zona que no creo yo que afecte directamente al sistema del Estado español. Por eso creo que debía haber sido conveniente el que se hubiera dado la autorización por el Parlamento, por la importancia que conlleva esta decisión. Evidentemente esperemos que no ocurra ningún conflicto que sea aún más grave de lo que pueda ocasionarse, pero creo que es un tema muy delicado para tomar así una decisión tan a la ligera, dicho sea con todos los respetos, de una manera coloquial, en un lenguaje coloquial, sin tener las garantías de lo que se va a hacer, las instrucciones, y de que un Congreso dé la autorización a unas circunstancias de estas características. A mí me parece que Sánchez ha vuelto a hacer un uso partidista del Estado, en este caso pues de la Armada. Estamos acostumbrados al CIS, estamos acostumbrados a Radio y Televisión Española, a cualquier tipo de institución pública, a la Fiscalía, en fin. Pero ahora ya ha tocado el brazo armado, es decir, este buque, desde mi punto de vista, desde mi opinión, no tendría que haber zarpado de Cartagena, pero es que en sí la flotilla me parece un poco ridícula, quiero decir. Hay un drama humanitario, o sea, hay una catástrofe en la Franja de Gaza, eso es obvio, por hambrunas, por violencia por parte del ejército de Israel, porque hay 2 millones de personas secuestradas por un grupo terrorista, que esto a la gente se le olvida, y esta gente zarpó de Barcelona con bailes, con alegría, parando en todo el Mediterráneo como si fuera un crucero de MSC. Hombre, me parece un poco ilógico. Creo que hay maneras de llevar comida, de llevar suministros a la Franja de Gaza, como vemos en los diversos pasos que tiene el territorio, desde Egipto, desde el propio Israel, ya sea Rafah, Kerem Shalom, es decir, hay puntos donde uno puede llevar esa ayuda y, de hecho, el propio gobierno israelí tiene un mando para
proporcionar esa ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a las propias tropas del IDF. Y vemos que un montón de países árabes, porque eso se ve en el etiquetado, porque realmente es propaganda y es, bueno, pues no deja de ser política, pues ponen sus banderas o el nombre de la ONG. Entonces, o sea, esto es un paripé, realmente, o sea, son barcos de pesca que supuestamente sufren ataques en mitad del Mediterráneo, que vuelvo a repetir que van de fiesta. A mí, desde luego, si estuviese, por ejemplo, en los 90 y quisiese ir a Bosnia a ayudar allí a las masacres que se están cometiendo, no iría dando palmas por todas las carreteras de Francia y de los Alpes italianos hasta llegar a los Balcanes. O sea, creo que hay que tener un poco de seriedad. No se puede despedir a gente dando palmas, Ada Colau, Greta Thunberg, o sea, creo que es todo una coartada y que de verdad le hace flaco favor al movimiento, en este caso pro-palestino, y de ayudar. Hay organizaciones sobre el terreno. Se puede haber coordinado ayuda de otra manera y no haciendo una especie de excursión como si fuese descender el Sella por el Mediterráneo allí. O sea, siendo sensatos, es un territorio en guerra, un grupo terrorista contra un ejército regular. Meterse allí 25 barcos, no sé cuántos van, 25 o 40 barcos, me parece una irresponsabilidad. Y ahora que Sánchez mande el patrullero este desde Cartagena, pues bueno, sí, entiendo que algo de protección tiene que haber, porque es verdad que ha habido en todos estos años de conflicto varios roces con el ejército israelí contra flotillas de este tipo que han causado fallecidos. ¿Por qué te vas a poner ahora a meter tiros con el cañón ese, que de hecho es de fabricación israelí, contra buques o contra aeronaves israelíes? O sea, me parece un poco surrealista. Por eso es fundamental, si me permitís, el hecho de saber cuáles son, entiendo, las indicaciones o instrucciones que se ha dado al buque español. Él ha dicho que era solo de hasta ayer no lo sabía ni el buque. Eso es, los propios integrantes, Por esos eso 52 hombres y mujeres. Es fundamental. No Y luego, ni idea. ¿sabemos también el coste de esta operación? Tampoco se sabe, porque por ahí podríamos tener un problema de malversación, por poner un ejemplo, y entonces hay que juzgarlo con tribunal. A ver, yo todo lo que rodea, yo entiendo que hay que hablar de ese tema, porque alguien decide que toca hablar de ese tema. Pero todo lo que rodea la flotilla de las vanidades es un problema de la flotilla y de las vanidades, no mío. Yo cada vez que se habla de esto diría Sonsoles, David, Pedro. Flotilla, un barco, Sonsoles, David, Pedro. O sea, eso está hecho, todo este show está montado para que no hablemos de Sonsoles, de David y de Pedro, Pedro Sánchez me refiero. Con lo cual, que hablen ellos. Si no tienen otra cosa que hacer... Begoña Perdón, Gómez. me equivoco, sí. Nos Begoña. estamos haciendo un lío a todos aquí. Sí, Frank. claro, Sonsoles es la mujer del anterior, que pobrecita no hizo nada mal que yo sepa. Me estoy equivocando, sí. Bueno, joder, eso de la edad no tiene pérdida. Nada, los nombres aquí yo somos te especialistas comprendo, en Frank, cambiarlos. yo te comprendo por Begoña. nada, no te preocupes. Begoña, pues Begoña, David y Pedro. Y lo demás es perder el tiempo. Que quieren, claro, estamos ahora en aguas internacionales. En aguas internacionales puedes mandar hasta un submarino nuclear si lo tienes, que no es el caso. No pasa nada, puedes mandar todo lo que quieras. El problema está en cuando llegues a aguas israelíes, que ahí no va a entrar nadie que no quiera Israel. De la misma manera que no entra nadie en España que no quiera España, excepto todas las pateras, porque España quiere las pateras. Si no, no entraría ninguna. Porque si este barquito que hemos mandado, como explicas tú bien, con tecnología israelí, lo usáramos para proteger, por ejemplo, el Mediterráneo de las pateras que vienen de Marruecos o de Argel o tal, otro gallo nos cantaría. O sea, para que se vea que nos están tomando el pelo y que eso se llama, Begoña, David y Pedro. Y lo demás, no perdamos tiempo. Lo que tengamos que hablar, hablaremos. Pero es Begoña, David y Pedro. Y no solo de las pateras. O sea, ahora mismo en el estrecho de Gibraltar hay un problema punta pala. de soberanía. Y de droga, punta sí, pala. sí, pero con Gibraltar, o sea, es día sí, día también, patrulleros gibraltareñas están violando la soberanía española de aguas, están tirando piedras para joder a los pescadores gaditanos. Y no se manda nada, está la Guardia Civil sola, cada vez hay más medios de la Royal Navy, cada vez hay más medios de la policía gibraltareña, y la Guardia Civil está totalmente sola ante el peligro. Sí. La Armada tendría que estar allí. Yo no digo mandar el portaaeronaves Juan Carlos I, porque en 5 años se le acaban ya los Harrier y poco poder tiene. Pero allí tendría que haber una presencia... o sea, hay una comandancia marina en Algeciras. ¿Cuántos barcos de la Armada potentes hay en Algeciras? 0.
Yo no digo que las bases más importantes están en Cartagena, en San Fernando, en San Fernando, Rota y demás, y en Ferrol. No digo que esté una en Algeciras, pero allí tendría que haber una presencia de la Armada constante por Gibraltar y efectivamente por las drogas. Hombre, yo no quiero convertir el estrecho de Gibraltar en un hundir la flota, como está haciendo también Trump en las costas del Caribe, ¿no? Pero con unas buenas lanchas rápidas y con un buen equipamiento de la Armada se puede efectivamente frenar la llegada. Con Zodiacs no. Con Zodiacs no. No, claro que no. Ah. No. Lo digo porque igual Pedro Sánchez o la ministra de Defensa o el Marlasquete se entere de que con Zodiacs no. Son de recreo. Claro, o sea, eso está muy bien para si se ahoga alguien en la playa allí en Tarifa o algo, pues ir a rescatarla. Pero con una lancha como hacen los narcotraficantes, no sé cuántos miles de caballos, vamos, como este plato de grandes, y que las ves tiradas en las playas. Ahora mismo te das un paseo por todo el Parque Natural del Estrecho y te encuentras a lo mejor 5, 6, 7, 8... con eso no se puede luchar con los medios que tiene la Guardia Civil. Y allí, vale, sí, alguna que otra vez pasa algún buque, pero la presencia tiene que ser constante. O sea, esto parece un poco, ¿no? Decía una canción, pueblo drogado, narcogobierno, pues no voy a acusar de dirigir a Pedro Sánchez el cártel de los, no sé cómo le podemos llamar aquí, si de los soles o otra cosa, pero, por favor... El momento de los tontos. El cártel de los tontos, venga, pues lo acuñamos así, con el periodista Franca, pero nos quedamos cortos, ¿eh? Porque hay más mala fe que estupidez. Pero ahí, o sea, creo que hay que tener también un poco de cabeza y decir, oye, tenemos una armada en plenas condiciones, una armada de las más potentes e envidiosas de todo el mundo, la infantería de marina más antigua de todo el planeta, y tenemos que respetarnos. O sea, entiendo que tenemos que tener un poder atlántico con el portaaeronaves, pero tenemos que defender nuestras costas, desde Canarias hasta Gibraltar, pasando por Baleares y, lógicamente, pues todos los peñones, y no escoltando a gente que, si no, yo mañana pues voy a coger 4 piraguas y me voy a ir con mis colegas, pues no sé, a reivindicar Puerto Rico. Por eso le he llamado yo la flotilla de las vanidades. No, pues yo lo digo, voy a avisar a mi grupo de amigos y voy a decir, oye, mañana zarpamos dirección Puerto Rico y lo vamos a reconquistar, porque sí, porque me da la gana. Y a ver ahí, pues si vienen también patrulleros a ayudarnos contra la Armada estadounidense. Quizás se lo piden los socios de gobierno, se lo piden Sumar, se lo pide Podemos. Ah, no, porque seguro, parece hombre. que Pedro Sánchez solamente hace caso a esas peticiones. No, y si en simultáneo está el caso de Begoña, David y Pedro, si no, tampoco. También, no esa cortina de humo. No os engañéis, que seguramente dedicaría esfuerzos y dinero a otra cosa que le sea más conveniente. Pero eso es perfecto porque, mira, ha conseguido la ONU, todo un follón, la FIFA, la UEFA, la Madre Superiora, todo, la Vuelta a España, no sé qué tal. Estamos enredados arriba y abajo, dividiendo el país en buenos y malos según una cosa y la otra, y mientras tanto, Begoña, David y Pedro... Sí, es que, o sea, se ve desde que el señor Ábalos entró en escena, y el señor Koldo, a Pedro Sánchez no para hacerle por la boca la cuestión Gazatí. Y si afortunadamente no estuviese este conflicto en vivo, pues a lo mejor... Ucrania, estaríamos en Ucrania. Bueno, Ucrania, no, y si no hubiese Ucrania, se iría hasta Sudán. Porque claro, hay una auténtica masacre y una crisis humanitaria en mitad de África, en el corazón de África. Este señor le da absolutamente igual. O sea, hay la mayor crisis desplazada del planeta, unos niveles de hambre acojonantes, allí países metiendo armas a punta pala. Y este señor, pues te puedo asegurar que si no hubiese Ucrania y Gaza, tendría todo su gente en Sudán. Y estaríamos hablando aquí de señores de la guerra en vez de hablar de los escándalos de corrupción. Y esto es así. O sea, solo hay que verlo con el Sáhara Occidental, que le dio absolutamente igual. O sea, es por pura conveniencia. Al margen de todo esto que estamos comentando, de que se está llevando a cabo pues determinadas informaciones para desviar la atención de otros temas, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo sigo pensando, y soy un hombre siempre con ilusión y con esperanza, de la madurez del pueblo español, que en este caso no tiene nada que ver el tocino con la velocidad. Independientemente del riesgo que esto pueda conllevar, esas cuestiones de los buques de la Armada Española con posibles conflictos internacionales, los temas legales y judiciales que puedan haber, es independiente de lo que se dé cara a la opinión pública.
Otra cosa es cuando tengamos la oportunidad de hablar ahora en este programa de lo que es el Tribunal del Jurado, del tema de las posibles influencias que puedan existir, y hay que tener mucho cuidado con los miembros que forman parte de un jurado. Pero creo que al margen de todo esto, que además que se pueda realizar con un intento de estrategia de enaltecimiento político del señor Sánchez, que pretenda, en virtud de que ha habido, según yo entiendo, una bajada en su prestigio internacional, yo creo, y tiene que darse a conocer, incluso hasta se ha oído hablar de que tenían la esperanza de que pudiera ser nombrado o candidato al Premio Nobel de la Paz, cuestiones de estas... Y ser santo también. ¿Perdón? Y ser santo también. Por eso, cuestiones de estas que yo creo que la madurez del pueblo español, si bien todo el pueblo español está de acuerdo en que no se realice nada contrario a lo que es a la humanidad, al sentido común, a la bondad, etcétera, también es más cierto que el pueblo español, y así lo entiendo y espero y lo deseo, se dé cuenta de que una cosa es una cosa y otra cosa es lo que se está intentando de los temas legales y lo que es el tema de la responsabilidad política y la responsabilidad personal. Y sobre todo, al margen de esta flotilla, yo lo que sí pido desde aquí una vez más es que no se olvide el presidente de gobierno español, el señor Sánchez, y todo el equipo, todos sus ministros, de lo que han pasado y están pasando, lo que es en Canarias, con lo que ocurrió, y con el tema de la Dana también, y con estas inundaciones que ha habido. Es decir, que está muy bien que se mire por temas internacionales, siempre que se mire la seguridad del Estado español y de los ciudadanos, pero bajo esa prudencia y dentro de esa legalidad, que no se hagan las cosas de una manera prepotente, dictatorialmente hablando, un lenguaje, repito, coloquial, y sin tener en cuenta las opiniones de aquellas personas que forman parte de lo que es los intereses de todos los ciudadanos españoles. A mí me hace mucha gracia porque últimamente estamos viendo el anuncio, ahora que has dicho la cuestión del volcán de La Palma, ¿no? Anuncio del Ministerio de Transportes de que, bueno, que han construido una carretera, solo jodería, y lo dan a bombo y platillo, mientras no sé cuántas centenares de familias siguen viviendo en contenedores. O sea, hay un ministerio que es el de Vivienda, Agenda Urbana. Intuyo que a lo mejor ahora me vendrán con el cuento de que las competencias de la comunidad autónoma. Bueno, vale, me parece genial que las competencias sean de la comunidad autónoma. No sé si es competencia o no, pero si el propio Ministerio de Vivienda, Agenda Urbana no puede construirle a esas personas una casa, y que son centenares de familias que viven en un contenedor. Y el otro día, cuando no sé, hubo allí fue la televisión allí a algo, porque se cumple hace poco, claro, el aniversario. 4, ¿no? 4 años. 4 años. La erupción. Y tenemos normalizado que la gente viva en barracones. Bueno, en barracones, en contenedores de carga, no sé las medidas que tienen, con sus macetas, todos muy bonitos, pero estamos hablando que a lo mejor, si yo tengo una casa de 2 plantas y 6 habitaciones, que la construyó mi abuelo, mi bisabuelo, y ahora tengo que vivir en un contenedor blanco, es que me parece... A mí me viene a la mente ahora mismo un concepto jurídico que es pacta sunt servanda. Los contratos están hechos para cumplirse. Si un político manifiesta su obligación de hacer una cuestión, entiendo que es un contrato cara a la opinión pública y debería de obligársele a cumplir. La responsabilidad que ha desaparecido del vocabulario jurídico, perdón, del vocabulario político es la clave. Porque si eres un irresponsable, todo lo que prometas no sirve a nada. Ya sé que es hacer demagogia, pero es muy interesante el contrastar los chicos o los señores, familias normales que están viviendo en contenedores en Canarias, con según quién llega, en qué tipo de patera, que va a un hotel de 4 o 5 estrellas durante una temporada para ubicarlo. Pero ¿y por qué eso es hacer demagogia? Bueno, no, lo digo porque ya un lenguaje coloquial. Así es que ahora, es que ahora parece que dices algo que piensas con la libertad y parece que te llaman o te insultan. Yo soy apartidista, no apolítico, pero evidentemente, yo tengo mis ideologías políticas, pero no soy ningún fanático. Pero perdóname que da este matiz, Franca, no, porque creo que haya habido es para darme por atacado ya. Claro, bien, pero que yo creo que una expresión libre, sin hacer daño a nadie, siempre que sea como has expresado, creo que en este caso no es demagogia, es la libertad de expresión. No, y es la puñetera realidad, o sea, se han alojado Permitidme que haya hecho ese matiz con toda humildad. No, pues y por cerrar esta problemática que planteábamos en la mesa de si Sánchez estaba cayendo en ese delito de malversación o no, si miramos al pasado, tuvo que pasar por debate parlamentario en 2 ocasiones, en 1995 con ese conflicto del Fletán con Canadá, en el que se tuvo que pedir permiso, tuvo que haber ese consenso, y también para una operación contra la piratería en Somalia, donde de nuevo se tuvo que debatir, se tuvo que aprobar. En el Alacrana.
Eso es. El famoso alacrana. Por Ahora esta vez no ha hecho Por eso he no ha hecho manifestado falta. antes que entiendo, y hay sabios en estas cosas, que creo que debería haber habido un debate en el Parlamento. Y a los acordaos efectos que esta vez con los hutís España se ha negado a mandar una fragata para proteger todo el traspase No, pero de aquella zona. vamos a enviar a Guardia Civil a Gaza. Recuérdalo. No, a Gaza no sé, pero eso... Sí, él dijo de España, no sé si fue Marlaska Robles o no sé quién, dijo que una misión de la Guardia Civil junto con Macron, que sabes que son aquí tanto monta tanto Isabel como Fernando, Macron y Sánchez, iban a enviar a todos lados, a Gaza, a Ucrania, soldados españoles. Y decíamos que el envío de este buque de la Armada formaba parte, bueno, pues de hacer caso a esas peticiones de parte de los socios, pero ojo porque Sánchez tiene miedo a que una de sus medias estrellas que anunciaba a principio de mes, ese embargo de armas a Israel, pues no salga adelante por dos socios, precisamente por Podemos y por Junts. Sabemos que esta medida tendría que ser aprobada antes del 21 de octubre. De momento Junts se muestra reticente a dar luz verde a este embargo y Podemos, aunque no se ha pronunciado si sí o si no, cree que la medida no es lo suficientemente adecuada, no es suficiente para llevarla a cabo y podría poner de nuevo en aprieto a Sánchez. Una vez más, les podrían dejar sus propios socios tirados en el Congreso. Y ahora sí, tenemos ya en plató con nosotros a Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es turno de hablar del Club de Amigos. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Natalia. Pues vengo hoy viernes y sobre todo mucha gente que nos llama por teléfono y dice sí, es súper importante que nos hables de las desgravaciones. Dice, pero por favor, hay algo mucho más importante que yo, sobre todo quiero decirle a todos nuestros espectadores que por qué tienen que ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante. Porque si hablo de desgravaciones, importantísimo, hablo de donaciones, de cuota, pero ¿para qué? ¿Para qué sobre todo? Pues el medio de comunicación, ¿por qué? Porque defiende los valores y los principios. Es la única televisión que apoya la libertad, la identidad cultural de España, la unidad de España, cosa que otros medios de comunicación no hacen. De hecho, se va a abrir ahora un nuevo TDT para seguir todavía politizando más. La pluralidad informativa. Ofrecemos una visión alternativa frente al pensamiento único y dominante. O sea, somos un resquicio de libertad. Somos algo que la sociedad demanda tener otro punto de vista que nos quieren apagar. Decimos las noticias que otros medios de comunicación callan. Somos independientes. No tenemos subvenciones de nadie, más que de todos nuestros socios. Esa independencia solo se garantiza con el apoyo de cada una de las personas que nos ayudan económicamente, que son nuestros socios y nuestros donantes. Desde aquí, gracias, porque es posible hacer este medio de comunicación. Somos un refugio cultural e ideológico. Es un espacio que protege y defiende los valores históricos, las culturas, los espíritus que forman parte de nuestra identidad hispana, cosa que quieren borrar de la memoria de todos los españoles. No quieren que tengamos identidad. Y el compromiso con la verdad. Mantener vivo el toro televisivo significa apostar por un periodismo libre. Lo vengo diciendo muchas veces, pero quiero recalcarlo. Un periodismo libre que se atreve a decir lo que otros medios de comunicación callan permanentemente. Por eso desde aquí vuelvo a pedir, sé que a lo mejor es complicado, las economías familiares, pues hay veces que no nos lo permiten, pero si no permiten hacerse socio ayudándonos de forma económica, que hablen de nosotros, que hagan expansiva que existimos, que dependemos de todas aquellas personas que nos ayudan a seguir hacia adelante y sobre todo a hacer este proyecto realidad. Vuelvo a recordar las vías para hacerse socio, pueden ser a través de una cuota recurrente que eligen ellos en función de su economía, de todo lo que ellos estimen oportuno, o a través de donaciones puntuales en función de, bueno, pues este mes me viene bien si tener una recurrencia. Ambas se desgravan si eres una persona física, si llegas a los 250 euros te desgravas el 80% y si pasas esos 250 te desgravas el 50%, es decir, si 250 te desgravas 200 euros y pagarías una cuota anual de 50 euros que son 4 euros al mes y a nosotros de verdad que nos ayudan muchísimo.
Si eres una empresa, también puedes ayudar a este medio de comunicación, ya seas grande, mediana o pequeña. Te desgravas en el impuesto de sociedades. El primer año te desgravas un 40% y si mantienes la cuota o la subes en años sucesivos, te llegas a desgravar un 50%. Y sobre todo, Natalia, que a nosotros hacen que este proyecto siga hacia adelante. Llevamos muchos años y tenemos que seguir siendo la voz de muchas de aquellas personas que apuestan por nosotros, porque hay otra fórmula que es testamentariedades y herencias. Hay gente que ya nos ha dejado bueno, pues parte de su testamento, un legado, para que nosotros el día de mañana podamos seguir siendo y seguir defendiendo los que ellos han estado defendiendo en vida. Y desde aquí, gracias a todos, bueno, gracias a cada uno de ellos por ayudarnos en su medida, ya sea con donaciones, ya sea con una testamentaria, ya sea hablando de nosotros, porque hay mucha gente que nos llama y nos dice, yo os quisiera ayudar, pero no puedo. Bueno, pues que hablen de nosotros, que esa es una forma también de ayudar. Aquellos socios que se acaban de enterar, que tienen una cuota, que no llegan a esos 250 euros, pueden hacer donaciones puntuales a lo largo de lo que queda de año, porque es cierto que es solo hasta el 31 de diciembre para completar esa cuota en función de, bueno, de su economía doméstica. Pues este mes puedo un poquito más, el mes siguiente puedo un poco menos, así para poder llegar a esos 250 euros y poderse desgravar. Y luego, antes de finalizar, quiero también recordar las actividades del Club de Amigos, que ya hemos puesto en marcha la agenda del club. El próximo 15 de octubre a las 10 de la mañana o a las 11 tenemos un paseo con Javier Sardón, que vamos a recorrer Madrid y sobre todo hablaremos, la temática de esta vez será la guerra civil. El 15 también por la tarde, que es miércoles, pero como excepción, arranca el ciclo de Fernando Paz, que se va a hablar sobre el cristianismo en la historia, pero van a ser los jueves. ¿Pero por qué empieza el miércoles? Porque el jueves 16 nos vamos a Barcelona a Debates en Libertad y se va a hablar sobre la hispanidad, raíces, identidad y futuro. Y estará con nosotros Fernando Paz, José Javier Esparza, Marcelo Gullo y don Julio Ariza. Son plazas muy limitadas, es un debate bueno, pues muy importante en el que será en Barcelona, así que todos aquellos socios que viven en Barcelona y quieran asistir, que se pongan en contacto con nosotros. ¿Y qué más? El día 28 de octubre tenemos el caso Pujol con Xavier Horcajo. Vamos a hablar de ese juicio tan esperado que lleva 11 años esperando España, ese juicio que ya nos iba adelantando Xavier Horcajo, que no sabemos si será lo esperado. Una agenda interesantísima la que nos espera por delante. Importante nosotros, para seguir contando lo que otros no quieren que contamos, importante los socios, los amigos. ¿Cómo se pueden poner en contacto, Paula, con nosotros para dudas, consultas, sugerencias? Súper sencillo, es en nuestro número de teléfono, que es el 91-616-2464, o llamando a ese número o escribiéndonos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias por abrir esta ventana aquí con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y nosotros nos vamos a ir a la segunda pausa publicitaria del programa de hoy, pero nada, enseguida seguimos aquí dando caña. Pues tiempo ahora para hablar de dos libros interesantísimos y qué mejor que estar con su escritora, con Mercedes Temburi, para que nos cuente, para que nos detalle un poquito más acerca de estas dos obras. La primera, Historiadores hablan, entrevistas sobre historia e hispanismo, y el segundo, La Inquisición desconocida, el Imperio Español y el Santo Oficio. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Decíamos, estáis? dos libros interesantísimos, dos temáticas, bueno, desconocidas, no desconocidas, pero que nos va a abrir un abanico nunca antes visto. Nunca antes visto, o sea, muchísimas gracias por... Esto ha sido, La Inquisición desconocida es el resultado de mi tesis doctoral. Lo que pasa que, por supuesto, rehecha para que fuera legible y asequible a un público amplio. Y Los historiadores hablan es una selección de entrevistas de las que aparecieron en el Adelantado de Segovia desde el año 2022. El objetivo en ambos casos era el que tenemos, que es de reivindicar la historia de España y de dar a conocer algunas cosas que no se habían dado a conocer. Y en el caso de la Inquisición desconocida, yo lo que investigué fueron las condenas a muerte entre 1540 y 1700, que están prácticamente todas documentadas, y son 1696. La mitad de ellas en retrato, se llamaba en efigie, y de ellas son en los 14 tribunales de la península, Sicilia, Cerdeña y los tribunales americanos. En cierto modo, en ese libro, en el de la Inquisición, se desmontan mitos y bulos que contemplábamos de la Inquisición que nada tiene que ver con lo que se contaba. Bueno, por supuesto, el primer mito que se desmonta, que ya se sabía, era el número de condenas. O sea, el número de procesos ya se había contado. En esos siglos que digo, mitad del XVI y el XVII, fueron unos 45.000.
en ese territorio gigantesco que digo, o sea, parte de las islas italianas, América y España, habían sido 44.000 y la frecuencia de condena a muerte muy baja, puesto que de los 44.000 solo hay 1.696 condenas a muerte. Además, por supuesto, la frecuencia de la tortura muy baja y el proceso inquisitorial era más garantista en aquella época que el de la justicia ordinaria. Todas estas cosas se sabían, lo que pasa que muchas veces creo que les falta a los historiadores españoles, que los hay magníficos, una capacidad de divulgación. Y entonces estos temas que están investigados desde hace 50 años no habían llegado. El paso en el que yo fui más allá es que no conté simplemente las causas, sino que las transcribí todas, las que tenían que ver con condena a muerte, para ver hasta qué punto habían sido afectadas por el contexto histórico, político y bélico de la monarquía hispánica. Y encontrar si las personas que habían sido condenadas a muerte también tenían delitos de la jurisdicción ordinaria. Porque, Mercedes, ¿qué relación existía entre la Inquisición y la monarquía? La Inquisición es un tribunal de doble jurisdicción, papal y regia, de manera que los reyes proponen los reyes proponen la terna de inquisidores generales y el Papa decide. De manera que se mezcla la jurisdicción y además a la monarquía le sirve como herramienta homogénea en todos sus territorios. Tener en cuenta que ahora que tenemos muchos fueros o proyectos de fueros, esa era la realidad en el antiguo régimen, o sea, especificidades en cada uno de los reinos o virreinatos. Y la Inquisición permitía actuar de manera homogénea en la mayoría de los territorios de dependencia real. Nos comentaba que este libro es el resultado de esa tesis doctoral. ¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento que más le ha sorprendido a usted durante todos estos años de trabajo? El descubrimiento que me ha sorprendido es hasta qué punto, primero, hasta qué punto estaban vinculados realmente al contexto político. O sea, y luego encontrar, que eso es lo que más valoraba mi director, que las condenas a muerte fueron por 4 motivos. Criptojudaísmo, criptoislamismo, o sea, criptoluteranismo y delitos sexuales. Delitos sexuales solo en la jurisdicción de la Secretaría de Aragón y en concreto en los tribunales de Barcelona, Valencia y Zaragoza. Pero por supuesto lo que se nota es que la Inquisición actuó como si fuera un CNI, es decir, su valor era más informativo, lo digo porque tenemos que valorar qué número de condenas ha habido, informativo que represivo. Y luego, el tema del criptojudaísmo estaba relacionado con la guerra económica con Holanda, el tema del criptoislamismo relacionado con la guerra en el Mediterráneo, con el Imperio Otomano y con Argel, y el tema del criptoluteranismo relacionado con la guerra con Holanda y con Inglaterra, o sea, con las potencias protestantes. Hay una influencia enorme en que las persecuciones se reaviven o no. Todo teniendo en cuenta el bajo número que tenemos, que son 800 y pico ejecuciones reales, porque, como digo, la mitad de las ejecuciones fueron en retrato. Has dicho en efigie o en retrato. En efigie. ¿Qué quiere decir eso para los que Pues, somos de ciencias? No entendemos. Yo soy de ciencias también. Que condenan a que le corten la cabeza al retrato. No, que condenan, sí, no le cortan la cabeza porque las condenas a muerte eran generalmente con fuego, aunque muchísimas veces se aplicaba antes garrote vil, o sea, solo en caso de contumaces y resistentes se aplicaba el fuego directamente, pero muchas veces antes se aplicaba el garrote para que la persona no se quemara. Y entonces, en el caso de que la persona hubiera muerto o hubiera huido, se quemaba un retrato. Ah, vale. O sea, y la segunda pregunta, que igual es más rara. Está encoado el proceso de beatificación de Isabel de Castilla, que es la reina católica. Y una de las cosas que dicen que eso separa es por el tema de la Inquisición. No sé si es verdad. Lo que está claro es que el proceso está abierto, que no se acaba de cerrar. El último Papa, incluso el Papa Francisco, insistió en que se acelerara el proceso, pero está medio parado. ¿Qué tuvo que ver Isabel de Castilla con la Inquisición en negativo? No, o sea, la Inquisición se trae a España en 1478 porque lo aprueban Isabel y Fernando, porque además lo piden por el problema que hay con los judaizantes. Pero hay que ver que la Inquisición, o sea, el tener un tribunal, la intolerancia religiosa no es deseable. Lo que pasa que en caso de algaradas religiosas
es mejor tener un tribunal y mejor un tribunal centralizado que no tenerlo. De manera que cuando ellos instauran la Inquisición, el problema que se está dando es que se están rebrotando las persecuciones a los judíos que ya se habían dado a finales del siglo 1391, a finales del siglo XIV, lo cual les preocupa muchísimo, pero no hay punto ninguno de antisemitismo en los reyes, estaban rodeados de... Entonces, efectivamente, se instaura la Inquisición bajo su reinado y luego se produce la expulsión de los judíos bajo su reinado. Sin embargo, yo he oído a gente que está muy metida en el proceso que, curiosamente, los judíos han parado de estar en contra de este proceso y que ahora, curiosamente, son algunos arzobispos indigenistas los que levantan el tema del supuesto genocidio. Pero que ahora mismo parece ser que en el proceso que ahora mismo está vivo, como tú bien dices, no están entrando en tromba oposiciones que deriven. Pero, insisto, tanto en el caso de los judaizantes, aunque parezca paradójico, como de las brujas, ya sabéis que gracias a la Inquisición la quema de brujas se detiene en 1613, o sea, España es uno de los países que menos brujas quema, se estima que entre 20 y 49, y a partir de Alonso de Salazar y Frías y del final del proceso de Zugarramurdi nunca más. Pero lo que servían estos tribunales es, en caso de recelo, rivalidad, algarada, las cosas las llevaba un tribunal. Y por lo tanto, en el caso de los pogromos contra judíos, también sirvió para detener esas... O sea, que hay que felicitar a los que han hecho películas sobre el tema porque realmente no han acertado mucho. No, pero ya sabemos que es el tema, yo creo que es el mayor, o sea, a mí me interesa hacerlo porque yo creo que es, como si dijéramos, el mayor expediente que hay contra España, el tema de la Inquisición. Y yo le he oído a un profesor mexicano magnífico de la UNAM decir, Jorge Trasloseros, que fue el mejor tribunal de su época con los mejores procesos de su época. Cosa que nosotros creo que tenemos la visión totalmente contraria. Y en las películas peor. Bueno, pero las películas están hechos... Es el dominico que pilla al que puede, lo pone en un potro y lo destroza. Pero fíjate en base a decir o dices pues, tal cosa. Luego se han inventado no los métodos vivo. de tortura, todos los museos de Inquisición son falsos, porque la tortura estaba pautadísima, había un médico en la sala, se aplicaba de cuarto de hora en cuarto de hora, se tenían que ratificar, o sea, muchísimo más garantista que los tribunales ordinarios. Probablemente los procesos garantistas emanan de la jurisdicción eclesiástica a medida que avanza el... Pero sí, efectivamente hemos dado una imagen absolutamente contraria y tergiversada. Y por no dejar en el tintero el otro trabajo, los historiadores hablan en total 30 entrevistas a historiadores, divulgadores académicos que nos dan una visión del pasado, pero que bien podríamos ponerla en el presente. Decíamos, son académicos de ambos lados del Atlántico, importante recalcarlo. Muy importante, porque yo lo que quería, o sea, con esto buscaba otra cosa que yo creo que nos falta, que no sé si estáis de acuerdo, es que a veces, teniendo excelentes individualidades en España, quizá en grupo trabajamos peor o se dan recelos. Entonces yo creo que otra misión que tenemos que tener, aunque hagamos historia, es poner en evidencia la gente que hace buena historia y buena divulgación. Y además hacerlo entre los que son de nuestro entorno hispano. Porque ¿qué pasa muy a menudo? España se ha mirado mucho en lo que decían de ella los historiadores extranjeros. Y no se ha analizado suficiente a sí misma, o sea, está esperando a ver qué dictamina John Eliot o qué dice Henry Kamen. Sin embargo, hay magníficos historiadores que son muy desconocidos, o han sido bastante desconocidos, tanto españoles como hispanos. En este libro, hispanos, hay un 12 de 30, y esto se inscribe en 80 entrevistas, o sea que había mucha gente más. Los temas en general pues son temas que tienen que ver, como hemos dicho, con la hispanidad, con el desarrollo de los virreinatos, con las exploraciones, con el mestizaje, con incluso un estatuto específico de la esclavitud africana en América, distinta al mundo anglosajón. O sea que yo creo que es bueno recurrir a ellos porque así podemos evitar subcontratar nuestra historia a los historiadores ingleses u otros. Temas muy tratados, muy estudiados, pero que sin embargo nos sigue desvelando verdaderos secretos gracias a la labor de investigación, de divulgación que está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotros. Y ahora sí abrimos la ventana, abrimos el tema de la corrupción y vamos a hablar de los históricos, de un grupo de históricos del Partido Socialista, bueno, pues que se han puesto manos a la obra para crear una asociación para intentar parar toda esa
trabajo o no trabajo, desbancar a Pedro Sánchez, y además lo dicen muy claro, es una emergencia. En unos días nacerá la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, que viajará por toda España buscando apoyos. Dirigentes y referentes históricos del Partido Socialista han decidido dar un paso hacia adelante en su crítica al presidente del Gobierno y líder socialista. La creación de esta asociación es tan solo el primer paso. De momento, su portavoz será Juan Antonio Ruiz Castillo, el exdiputado del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Dirigentes socialistas se habrían reunido en un restaurante madrileño la pasada semana y pretenden que esta asociación sea tan solo un embrión para crear una plataforma capaz de cuestionar pues todas esas políticas, todo ese cerco de corrupción que está ahogando al presidente Pedro Sánchez y que parece que ni él ni su entorno pues lo saben ver. ¿Qué podemos opinar acerca de esta asociación? Un primer paso que decíamos podría convertirse en una plataforma, pero que de momento va a estar buscando apoyos por toda España, se va a comenzar a movilizar. Yo creo que esta plataforma tal vez, en mi opinión, puede ser una especie de hacer ver que ciertamente la esencia de la socialdemocracia no es lo que se está viendo en la actualidad en España en cuanto al tema del desarrollo y las opiniones y ejecuciones que está haciendo el señor Sánchez, el presidente del Gobierno español. Hay muchos socialistas que no están de acuerdo con esta especie de actuación que se está llevando a cabo, a veces incluso prepotente, por parte del presidente de Gobierno. Yo cuando le oigo hablar al presidente de Gobierno, que hay que decirle y felicitarle desde el punto de vista por lo que ha aprendido políticamente, quien le ha visto y quien le ve, es un hombre tremendamente hábil en sus exposiciones, pero cuando yo le oigo hablar parece que siempre él lo que dice es la verdad. No hay posibilidad de contradecirle porque solamente él tiene la razón. Yo creo que esta asociación, presuntamente, porque yo tengo que reconocer que no conozco exactamente qué es lo que van o pretenden realizar, pero yo sí puedo decir que un socialista como Felipe González, en la época en que en este caso él comenzó su trayectoria política, transformó un partido leninista en un partido socialdemócrata. Esta es mi opinión y ha habido además socialistas en la época de Felipe González como Willy Brandt, como Olof Palme, en donde la esencia del socialismo es esa socialdemocracia, pero no la decisión unilateral de que haya una persona que sea el que lidere un partido y que sobre esa persona se lleve a cabo todo el círculo. Yo creo que eso es lo que más interesa a muchos socialistas y no socialistas, para que en la esencia de un partido socialista obrero español de gran trascendencia histórica, ya que hemos hablado antes de la historia de la Inquisición histórica en España, pues no se pierda esa vitalidad y esa necesidad de esos partidos políticos que han dado siempre, independientemente de la ideología de cada uno, su aporte positivo para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, yo creo y espero que sea esa esencia, bajo esa democracia, pero bajo, y ya termino, Natalia, bajo lo que es el tema correspondiente a que se permita que la democracia y la libertad de expresión pueda adolecerse y que se esclarezca la verdad y que no transmitan o confundan al ciudadano y ciudadano español la realidad de los políticos españoles que hay actualmente. Ayer desde Nueva York escuchábamos al propio Pedro Sánchez en una entrevista que su intención es continuar y poderse presentar para las elecciones de 2027 como candidato del Partido Socialista para volver a ser reelegido. Pues bien, esa fecha podría pararse porque el Partido Popular, según The Objective, estaría abierto a una moción de censura con Junts para echar a Sánchez. Las fuentes populares señalan que el acuerdo podría ser el compromiso de convocar elecciones generales. En ningún caso se firmaría conjuntamente esa moción entre el Partido Popular y Junts, sino que serían los de Feijóo quienes presentasen esa moción y contarían con el respaldo de los de Puigdemont. Francas, ¿ves viable? Bueno, eso se ha hablado mucho y hace bastante tiempo. Y ahí estaba la teórica, porque con esos votos no da para una moción de censura. Ahí estaba la teórica incompatibilidad en que en medio estuviera el PP, en un lado Junts y en un lado Vox, y en otro lado Vox, que es absolutamente necesario. Entonces, desde Vox la condición que se ponía es sin cesiones a Junts. Y desde Junts, o desde el PP, lo que se veía es que sin cesiones a Junts, Junts no se mojaba.
con lo cual era un equilibrio difícil. Solo se resolvía de una manera que es concesiones discretas, de manera que el otro no sabe las concesiones y no se hacen públicas, es decir, mintiendo, que es lo que suele ocurrir en la clase política y se usa mucho. La única posibilidad que se vio en su momento era no entrar en disquisiciones de esas, sino en hacer una moción de censura frente a Pedro Sánchez, con la condición que él mismo puso en su momento, pero que se saltó a la torera, que es de convocar elecciones inmediatas. E incluso se llegó a mover por ahí que en vez de que fuera Feijóo o fuera una figura prominente de cualquiera de los tres partidos, fuera una figura externa, o sea, lo que había hecho Vox con el famoso ex Partido Comunista, que ahora no me sale el nombre. ¿Izquierda Unida? No, el que presentaron, el último candidato a la moción de censura. Tamames. Tamames, claro. Tamames, con Tamames, que era el famoso catedrático, que era del Partido Comunista en su momento, de teoría económica en España. Bueno, eso está ahí, pero bueno, nunca se sabe. Un gran economista. Nunca se sabe cómo va a acabar. De todos modos, sobre lo que decíais del PSOE, anteayer hubo una reunión en Madrid de bastantes socialistas y entornos socialistas, que creo que no es lo mismo, donde se vertieron ideas precisamente en la misma línea, en la línea de que en la línea de que Sánchez se carga al PSOE, hay que mantener al PSOE cuando desaparezca Sánchez, porque no es lo mismo el socialismo que sanchismo, defienden. Bueno, esto, por ejemplo, Paje no estuvo, es muy interesante saber que Paje esta reunión no estuvo, sí estuvo Redondo Terreros, que ya no es del PSOE porque está expulsado, que es el que lo ha explicado, con lo cual había expulsados, había entornos exsocialistas, etcétera. Bueno, se están moviendo cosas, pero tal. Y sobre lo que ha dicho Víctor Manuel, que sabe mucho de esto, hay un matiz que sí que es interesante. Si bien ideológicamente la historia del PSOE, de la cual no soy especialista yo, porque jamás me han interesado, este gremio, como soy muy poco socialista, no me interesa mucho su historia. Pero forma parte de la historia española. Por eso, pero un mínimo sí sé, ¿no? Queramos o no. Se podría decir que el Partido Socialista en toda su historia es un partido absolutamente criminal. Y criminal no en cuanto a asesinatos solo, sino en cuanto a estar normalmente fuera de la ley. Es decir, que en su actuación le importa un pimiento la ley o no la ley. Y esto desde que se funda hasta ahora sería así. No ha cambiado ni con Felipe González. No olvidemos que con Felipe González tuvieron que dimitir ministros a punta pala y se creó una cosa difícilmente justificable que se llamaba los GAL, es decir, el terrorismo de Estado, que eran muertos. O sea, lo que sí puede haber cambiado es la ideología de fondo, que hasta Felipe González es, como bien decía él, era un partido comunista, de hecho, con la ideología marxista, no comunista, sino marxista. Felipe González hace un paréntesis en Suresnes y él de hecho dimite, y para que se cambie esto y pasa a ser socialdemocracia como la europea, y ha citado muy bien a Olof Palme y Willy Brandt, pero con Pedro Sánchez y Zapatero, sin cambiar la filosofía del partido, en ningún sitio dice que sea marxista, se ha vuelto a marxistizar todo. O sea, la constante criminal es constante, la constante ideológica tuvo un paréntesis que habrá que ver cómo acaba. Víctor Manuel, ¿un apunte? Bueno, brevemente, sí. Yo, como sabéis, soy apartidista. No soy de ningún partido político. Sí tengo mis ideologías. Pero yo, en este caso, no comparto todo lo que ha dicho Francas. Yo creo que el Partido Socialista, y repito, yo no soy socialista... Es historia, ¿eh? No soy, sí, pero la historia se demuestra con hechos. Sí. Y yo creo que en la transición todos los políticos, y en este caso el Partido Socialista con Felipe González y Alfonso Guerra, y repito, no soy socialista, hicieron una labor fundamental para que se pudiera llevar a cabo ese consenso, pensando de una manera como Estado, no como estamos ahora, es decir, pensando en ideologías distintas, crear una unión para llevar a cabo la Constitución española. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, la esencia de la socialdemocracia, que es lo que Felipe González, como he dicho anteriormente, cambió del leninismo a lo que es socialdemocracia, fue fundamental para que hubiera una transición adecuada en España. Y además, yo creo que, bien ha dicho Francas, una cosa es el sanchismo y otra cosa es el socialismo, pero un socialismo socialdemocracia, que es lo que fundamentalmente se ha llevado a cabo siempre en Europa y en aquellas cuestiones con ese carácter democrático. Manuel, ¿qué he dicho yo que no sea eso? ¿He dicho exactamente eso? No. He dicho que había una historia criminal. Es que esa palabra criminal... Calvo Sotelo, vamos por orden. Calvo Sotelo, ¿quién lo mató?
Sí, pero es que las amenazas de indalecio proyecto en el José Congreso María, de los Diputados. ¿Quién la las ley hizo? de memoria histórica, a mí me parece No, a mí una la ley ley se la pueden meter que es donde les quepa. totalmente inadecuada, porque hay que pensar siempre en la constructividad y que no vuelvan a ocurrir esas cosas. Ya, pero Por lo tanto, han pasado, es historia. sí, es historia, pero la historia hay que intentar que lo malo no se repita. Ya, pero no tiene nada que ver con que no sea historia. Yo lo único que he hecho es reflejar la historia. Y acepto que ideológicamente Felipe González supone un antes y un después o un paréntesis, que de momento no se ha cerrado. No se ha cerrado, legal, diríamos, a nivel de estatutos. El PSOE no vuelve a ser marxista, pero nadie duda que el señor Pedro Sánchez es más podemita que Podemos. Evidentemente, pero es Con que lo no cual so- ha vuelto al pero- marxismo teórico. Pero es por No. él mismo, por él que es así, es decir, como el señor Sánchez. Ya, Y ya. perdón, ya no quiero... Y los que le aplauden son todos en el Congreso, todos los diputados, ¿eh? Bueno, claro, porque... No se ha levantado ni uno. Porque en este caso Ni hay uno se ha muchas levantado, veces que se aplaude, dicho sea en un lenguaje coloquial y con el debido respeto, por el interés te quiero, Andrés. No tengo ninguna duda que solo por interés. Porque ideología hay cabezas de estas que son incapaces de tenerlo. Yo no Diago, quiero- te dejan. A ver si te dejan. No, Bueno, es que cortar eso era muy... Sí. no, pero podéis seguir, ¿eh? No tengo ningún... Que, no, yo por comentar creo que el movimiento de los socialistas, ¿no? De las figuras del socialismo contra Sánchez y demás, creo que llega tarde y mal, o sea, debió empezar pues en el 2018, 2019, cuando se empezaron a firmar papeles con Bildu, siguió con toda la deriva que está teniendo el gobierno. Es verdad que había figuras como Felipe González, algunos varones del PSOE que bueno, que ya no están ni en la faz de la tierra, que se ponían en contra de Sánchez, pero yo creo que el Partido Socialista, o sea, las siglas ya están muy manchadas, sobre todo para los más jóvenes, están machacadas. No creo que confíen en el actual PSOE, en el actual, o sea, y sobre todo con una persona que miente a la cara de todos los españoles. O sea, debería tener una hemeroteca con un edificio de 5 plantas para todas las cintas que dijo no y luego sí. En el 2014, por ejemplo, decía que solo iba a tener, que iba a cortar los mandatos a 2 legislaturas. Se la ha pasado otra vez por Arco del Triunfo, por lo que vemos. Dijo que no iba a pactar con Bildu, sigue pactando con Bildu y así. Y bla, con bla. Podemos. No, y bla, 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 bla. Y referente a lo de pactar, por seguir el tema del rótulo, creo, desde mi punto de vista, que sería un error de manual que el PP y Vox se apoyasen con Junts en una legislatura. Creo que no han aprendido de toda la historia española que estabais debatiendo, como Aznar, como Zapatero, como Felipe González, como absolutamente todos los presidentes le han dado de comer al perro nacionalista. El perro nacionalista quiere morder y muerde y, lógicamente, Junts, con perdón de la palabra, no son gilipollas. O sea, si van a hacer una moción de censura, luego se van a cobrar su precio. Y ese precio, a día de hoy, con todo lo que han destripado y, vamos, le han puesto en los huesos al PSOE, con el PP no se van a cortar ni un pelo, o sea, ni un pelo. Simplemente, a efectos de que diferenciemos lo que es que Sánchez quiera ser candidato de nuevo a la presidencia de gobierno y otra cosa es la moción de censura. Son cosas distintas y no distantes, pero sí distintas. Yo creo que la clave va a estar en esas elecciones, cuando las haya, si va a salir o no, cómo va a ser el seguimiento electoral de todas estas. Yo creo que la clave está en lo que he dicho antes, Begoña, David y Pedro. No, pero yo estoy hablando del candidato, es decir, demuestra... No, sí, pero también. Demuestra, pues eso, Ahí está la clave, pero no olvidemos otra cosa, es la presunción de inocencia y que dejemos a los tribunales trabajar, porque Begoña, David y Pedro, en este caso lo que está diciendo Sánchez es, yo soy el presidente de gobierno, señor Sánchez, no soy ni Begoña ni David, pero ahora como esposo de una señora es normal, hasta la ley de ampara, que diga que es inocente. ¿Pero tú te crees que el votante socialista promedio, después de todas las movidas de las pulseras, de los violadores, de todo, le va a importar esto? Yo no lo sé, yo te juro y te prometo... No, a él. Yo, y a todos los que lo votan. Para mí el problema no está en el entorno, no es un feedback del entorno, es un feedback personal. O sea, tú llega un momento que es muy difícil aguantar que le está cayendo la de San Quintín o la de San que queráis a la mujer y al hermano. Si eres realmente enamorado de la mujer y eres realmente hermano del hermano, no me refiero genéticamente, sino de corazón, ver que toda esa porquería que les está cayendo, tú no puedes hacer nada, o lo único que puedes hacer para que frene un poco es irte. Porque si Pedro Sánchez se hubiera ido hace 2 años, de su hermano no sabríamos nada,
y de su mujer sabríamos muy poco, porque no se hubiera investigado. Manual de resistencia. Yo, Natalia, pero te estás llevando por delante, en teoría, lo que más quieres, en teoría, esa mujer y a tu hermano. Eso justifica los medios para él. Sí, pero él sabrá si maquiavélico quiere o no. hasta A mí me da igual la tumba. Begoña, que son Soles y ahora sí que la puedo poner, que una tía mía, que Zapatero, que Pedro Sánchez, me dan absolutamente igual. Como personas tienen el mismo respeto que cualquiera. Francas, Pero como político, cero. Francas, también decías que al Partido Socialista le importa un pimiento esa ley, está al borde de la ley. Pues ¿sabes lo que también le importa un pimiento a Pedro Sánchez? Pues unas declaraciones que hizo en 2014 en las que decía que ningún presidente debería estar más de 8 años en la Moncloa. Pues bien, ahora conocemos que su intención es estar al menos durante 13 años como presidente del país. Desde el propio Partido Socialista, justifican este nuevo cambio de guión en su discurso porque aseguran que las circunstancias serían diferentes. Las próximas elecciones serían las sextas a las que Pedro Sánchez se presente como candidato. Sobre todo esto, sobre la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha hablado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Sánchez, si pudiera, se presentaría en 2035 y en 2045, porque su modelo es Maduro, su modelo es perpetuarse en el poder y va a hacer todo lo que esté en su mano para que así sea. Pues ahora sí, vamos a... Si pudiera, Sánchez no se presentaría. Se quedaría sin presentarse y nos pasaría a las elecciones a otra cosa mariposa. Seguiría año Eso a sí año. pudiera, no habría elecciones. Ahora sí, tenemos aquí con nosotros a Gabriel Serrano. Tiempo, bueno, pues de locura, relajarnos de un poquito, desengrasar, ¿no? de desengrasar Pero un poquito con todo este creo tema. que va a ser todo lo contrario. No creo, Porque sí. vamos a seguir hablando de Sonsoles, digo, de Begoña y sobre todo del actor principal, que es Pedro Sánchez. Francas, mira tú por dónde. Y bueno, esto ha estado caldente, ¿eh? El P-Amo. El P-Amo. Pues hablando del P-Amo, vamos a trasladarnos hasta Granada. Justamente hubo un pleno ordinario de septiembre en la Diputación de Granada y una de las diputadas socialistas elevó a Sánchez muy alto. En resumen, el sistema de las dependencias está al borde del colapso. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber, al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos, el Gobierno de España ha incrementado un 62% la financiación del sistema de dependencia en 4 años, de 220 millones a 735. Les ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me solucione una cosa, San Pedro Sánchez, dejen de maltratar la dependencia y a las miles de personas que le integran, usuarios y usuarias, familias, trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, y dejen de utilizarla como arma de confrontación contra el Gobierno de España. Gracias. Nada, tenemos un nuevo santo que al parecer es socialista. ¿Y por quién? Por las pistolas y las gafas de esta diputada que se llama Panqui Santaella, además, se apellida Santaella. Quiere decir, pues bueno, que... Santaella será santo él. Por eso. ¿Es un chiste tuyo? No, no, es tuyo, es para ti, para ti. Pero es como los tuyos. Bueno, te lo dejo Santaella, votando. santo él. Franca, vamos a lo que nos importa, porque es que ahora mismo esto es un chiste también, lo que estoy contando. Porque Panqui Santaella dice que hay que elevar los altares a Pedro Sánchez, que todo el mundo se queja de las políticas que no hacen en sus zonas. ¿Y a quién se quejan? Pues a Pedro Sánchez. Pues, aparte de elevarle los altares, le quieren hacer santo. Pues debe estar en la iglesia metida para decidir quién es santo y quién no. Y además, para ser santo hay que hacer un milagro. Y todo lo contrario que está haciendo Pedro Sánchez. No, más de uno. Dos. Primero para la beatificación y luego para para beato, la después canonización. para santo. La verdad es que la vida no es una vida ejemplar la del presidente del gobierno, pero no es la primera vez que en Granada ocurre esto. Hay unas fiestas muy populares que se celebran el 3 de mayo, que son las Cruces de Granada. Estuvo el año pasado. Y son muy bonitas, les recomiendo que vayan y si me invitan, pues mucho mejor. Pues bueno, vamos, en estas fiestas se decoran unas cruces llenas de flores por todas las calles de Granada, pues para conmemorar pues que encontraron la cruz de Cristo y todo lo que ello conllevó, como el camino del Calvario que llevó a Jesucristo. Pero no es la primera vez que el PSOE se dedica a temas eclesiales, porque vamos a ver en las imágenes una foto de ya en su día que vemos una persona del PSOE que declararon una de las cruces de mayo roja del PSOE. Vemos que hicieron otro cuadro de flores también poniendo Partido Socialista y debajo la cara de Pedro Sánchez. No está mal esta devoción que tienen los socialistas por su P.amo,
Y además que luego Ángel Víctor Torres, ¿no? Hace poco también declaró Premio Nobel. Un premio Nobel, ¿no? La verdad es que tenemos tenemos aquí algo que los españoles, el resto de los que no somos socialistas, nos estamos desperdiciando. Porque tenemos un premio Nobel de la Paz, un P. Amo, tenemos también a un santo, a un mártir, alguien que pasa por el Calvario, y no creo que sea por todos los españoles. Así que ustedes no pierdan la oportunidad y hablen y alaben a Pedro Sánchez. Claro. Se habla del milagro americano, pero eso es el milagro español. Lo que hay que hacer. Cualquiera puede llegar a ser algo. Totalmente. Si por él fuese, yo creo que se haría una especie de Valle de los Caídos en la Alcarria para que no hubiese en kilómetros a la redonda nada más alto que su... Y simplemente por detallar un poco, evidentemente, la diputada del PSOE en Granada habla, además que alega, para decir lo de los altares y lo de que Pedro Sánchez es un santo y que todo el mundo alude a él, habla de la dependencia, criticando al Partido Popular. Hay unos datos que el año pasado, en 2024, más de 34.000 personas murieron en lista de dependencia y 270.000 siguen a la espera. En verano, Pablo Gustindí, ministro de Temas Sociales, dijo que iba a haber una reforma, el Consejo de Ministros lo aprobó, luego tenía que pasar por el Congreso. Que el propio Partido Socialista echa las culpas, en este caso están hablando de Granada, y echa las culpas al Partido Popular y luego habla de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla sobre la dependencia, pero quiero recordarles que esa dependencia, esa ley que en teoría había reformado el Consejo de Ministros, aún no se ha llevado al Congreso, y muchas de las situaciones que están ocurriendo en toda España es por culpa del Partido Socialista. Toda la gente que está en la lista de espera, toda la gente que no ha tenido acceso a esos beneficios de la dependencia, y esta es la situación, y aún así tiene las narices de decir que Sánchez es el que está sufriendo. La ley la propuso Zapatero, pero aprobó la ley, pero no aprobó la dotación económica de la ley. Eso es. Con lo cual, lo que sí hizo es una cosa que es muy brillante, que es, yo apruebo que tú le pagues a este lo que necesite este, pero se lo pagues tú. ¿Y de dónde sale el dinero? dinero? Yo no pago un duro. Claro. Eso está muy bien pensado, para gobernar es un sistema muy eficaz, para conseguir que quedes bien tú, mal este, y que el otro no reciba un puñetero duro o euro. Pues eso es como acabó, y eso sigue igual, más o menos. Alguna comunidad ha puesto algún durito que ha sacado de las piedras, probablemente podría poner más, no lo sé, pero la financiación sigue pues como los de La Palma, los de La Dana, los de tal, que la parte central pues se ha quedado por el camino y no. Bueno, socialistas, dejémonos de tonterías y dejemos de elevar a Sánchez donde no le corresponde. Y Natalia, yo tengo una cosa para vosotros, es mi sonrisa y desearos un buen fin de semana. Está bien. Qué bonito, pues entonces te perdonamos el chiste. Yo soy así, bueno, nos vemos el lunes, ¿eh? Bueno, hasta el lunes, Gaby, gracias. Cuídate. Gracias por descensarnos este momento de la corrupción. No sabemos si nombrarán premio Nobel, si será un santo Pedro Sánchez. Lo que sí que sabemos es que nos vamos a ir a la última publicidad de Dando Caña y a la vuelta seguimos. Cada año miles de personas en España sufren una parada cardíaca repentina, una emergencia que puede ser letal si no se actúa en cuestión de minutos. Según datos del Consejo Español de Resucitación, más de 30.000 paradas cardíacas ocurren fuera del entorno hospitalario y solo el 10% de los afectados sobrevive. Ante esta realidad, los cardiólogos insisten en la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta inmediata. El desfibrilador y el electrocardiograma son dos herramientas claves. El primero nos permite actuar en cuestión de minutos ante una parada cardíaca, salvando el corazón y evitando que se dañe el cerebro. El electro, por su parte, permite detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencias, arritmias, bloqueos, signos de infarto. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en casa. Adolfo Albisture es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Adolfo, cuéntanos, ¿en qué Pues mira, consisten estos dos aparatos tan importantes? Pues mira, en primer lugar has dicho unas cifras que son clarísimas. Si cada día los telediarios dijéramos, hoy han muerto 80 personas, al día siguiente han muerto 82, hoy han muerto 79. Son las que mueren diariamente debido a una parada cardíaca que no se realiza o que no ocurre dentro del hospital, ¿no? Los servicios de emergencia van lo antes posible y llegan, y como han pasado más de 10 minutos, pues la persona ya no es salvable desde el punto de vista de que siga viviendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro a los 10 minutos se muere. No hay oxígeno y se muere. Si tenemos un desfibrilador, cambia completamente la película. ¿Por qué? Pasa la desgracia, le colocamos el desfibrilador, que es tan solo colocar dos parches, y a partir de ahí él actúa. Si es necesario dar a corriente para que ese corazón de nuevo que está fibrilando, que se ha quedado sin realmente potencia para sacar sangre, pare y vuelva a latir. Nuestro cerebro se llena de oxígeno
y nos hemos salvado. Llegan los servicios de emergencia y dicen, bueno, pues esta persona está viva, podemos actuar, ¿no? Que no, esperamos, no se hace nada y la persona muere. Por tanto, por favor, comunidades de vecinos, tenemos extintores, claro que sí, hay que tenerlos, desfibrilador, restaurantes, donde se hace deporte, imagínate que vamos a jugar al pádel, no hay un desfibrilador, porque a veces si no hay 2000 personas en ese lugar no es obligatorio, ¿no? Entonces tengamos desfibriladores, no cuesta tanto, lo financiamos, pero tengamos un desfibrilador. Y luego este aparatito, que este es para tenerlo en casa, bueno, el desfibrilador también mucha gente lo tiene en su casa, pero bueno, este aparatito es para que nosotros podamos hacernos un electro. El electro que mide fundamentalmente te predice si puedes tener algún problema, ¿no? Sobre todo esas fibrilaciones auriculares, que son las causantes de los ictus. Es decir, el electro mide la frecuencia y el ritmo. Si el ritmo no es el adecuado, hay una fibrilación, o hay una extrasistólica, o hay una taquicardia, te avisa, porque te sale un informe en el teléfono, que puedes pasar al médico, súper sencillo, son 30 segundos, colocar los dedos, el teléfono nuestro al lado con la aplicación, y nos hace el electro. También es para prevenir que nuestro corazón esté bien, lo tengamos de alguna manera protegido para que luego no tengamos que pasar a este otro proceso. Adolfo, dos instrumentos imprescindibles para tener en casa. Cualquiera de los dos, cuéntanos dónde podemos hacernos con ellos, dónde lo podemos comprar, adquirir. Pues mira, tenemos ahí un teléfono, yo os invito a que llaméis, os vamos a hacer un gran descuento, de veras, para que los tengáis. Os explicamos bien todos, os explicamos tanto esto, y llegamos tanto aquí, o sea, en una comunidad de vecinos vamos y explicamos a los vecinos cómo funciona, pero de veras hay que tenerlo. Es ese 900-730-061, llamada ahora para que sepamos que sois vosotros, los espectadores de Dando Caña, y de esta manera pues bueno, vamos a protegernos. Y además también nos vamos a poder llevar el libro de historia de nuestros médicos, que... Efectivamente, que es totalmente gratis para vosotros, servicio de telemedicina, y si me permites, Natalia, digo quién tenemos este fin de semana. Por favor, como adelanto, como exclusiva. Pues mira, este fin de semana tenemos al doctor Santiago Palacios, él es un ginecólogo de mucho prestigio, tiene 2 clínicas en Madrid y una en Málaga, y sobre todo se especializó en algo que mucha gente va a decir, me afecta. Es porque es ginecólogo y a su vez endocrino. Entonces estamos hablando de hormonas, es de la menopausia, es decir, del trastorno de la menopausia, porque la menopausia empieza a una edad determinada, depende de las personas, 40 y pico, 50, pero es que ya no termina, ¿no? Entonces él sabe y nos va a explicar cómo tratarla, todos los métodos nuevos que hay para que realmente ese proceso sea un proceso pues, normal en toda la vida y que no lo suframos. Así que Santiago Palacio le tenemos este sábado a las 9:30 y el domingo luego a la 1, así que, oye, os invito a que lo vengáis. Pues muy pendientes estaremos, Adolfo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por estos instrumentos que, como decíamos, pueden salvar vidas. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema Begoña Gómez, ya saben, mañana a partir de las 6 de la tarde está citada en los juzgados, pero antes conocíamos que el juez Peinado ha encargado a la UCO un informe sobre los correos que revelan la colaboración de la asesora de Moncloa en las actividades profesionales de Begoña Gómez. Ha pedido, bueno, pues todos esos correos que no son ni uno ni dos, sino hablan ya de decenas de emails que cruzaba con el ex vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. Así firmaba Cristina Álvarez, como directora de programas en la presidencia del Gobierno, un puesto público que en realidad fue creado solo para justificar su contrato y que no tiene funciones claras. Todo porque era amiga de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Pero además de alcanzar un puesto público eventual sin mérito alguno, en la práctica trabajaba principalmente para Begoña Gómez, ayudándola en sus negocios privados relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense. 24 horas después de conocerse que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo y será juzgada por un jurado popular por un posible delito de malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha mandado a la UCO los correos que intercambiaron Begoña Gómez y su asistente con el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, hombre clave en la creación de esa cátedra y quien confesó que el rector del centro, Joaquín Goyache, le ordenó crear ese puesto por y para la esposa del presidente. Estos correos son clave para determinar si la asesora, Cristina Álvarez, sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas y realizó trabajos privados en la cátedra de la esposa del presidente. El juez quiere ahora que la UCO analice el contenido de esos mensajes y que elabore un informe específico sobre aquellos que puedan estar relacionados con la causa, para esclarecer las sospechas de malversación contra la esposa del presidente. Uno de los correos clave para la investigación es este, en el que el asistente de Begoña Gómez contacta a la directora de comunicación de Reales Seguros para solicitar la continuidad del patrocinio de la cátedra, incluso con una cantidad menor.
Este mensaje se considera una prueba clara del exceso en sus funciones, como señala el auto judicial. Pues unos correos claves, Víctor Manuel, como decíamos, en ese delito de malversación del que se le acusa a la mujer del presidente del Gobierno, imputada por ello. Bien, evidentemente mis palabras son en un lenguaje orientativo y no limitativo, dado que estamos hablando de algo que no conozco exactamente cuáles los autos resueltos por el juez. Pero es normal que el juez, en este caso, es normal que un juez instructor, no olvidemos que aquí se está instruyendo, no va a enjuiciar, por lo tanto seguimos bajo la premisa de la presunción de inocencia, moleste o no moleste, pero es una realidad técnica. En este caso lo que el juez está solicitando a la UCO es más información para que esa instrucción tenga todo el cuerpo de base de indicios razonables de criminalidad a los efectos de la apertura de un juicio oral para sentar, dicho sea en ese lenguaje coloquial, en el banquillo a la señora Begoña Gómez. Desde ese punto de vista es normal que quiera investigar todas estas cuestiones. Luego veremos si la malversación, que evidentemente tendrá que enjuiciarse por un tribunal de jurado, que es un tema que no sé si tendré tiempo o en otro programa se podrá esclarecer, porque es una cuestión de mucho interés para ver la imparcialidad o la parcialidad que pueda haber en esas intervenciones de los que formen parte de miembros del jurado. Este auto que se resuelva acerca de la malversación, si ha lugar o no por los indicios para que se la siente en un banquillo por malversación, entiendo que podría ser recurrido, pero yo he recurrido en reforma, que incluso pienso, reformas son aquellos recursos que se hacen ante el propio juez instructor, por consiguiente, por regla general, no se modifican las resoluciones que dicta el propio juez y no va contra sus propios actos, a veces sí, pero no muy habitual. Yo creo que en este caso será tal vez la última fase de diligencia, porque no puede extenderse más las instrucciones, entiendo, de los 6 meses, prorrogables 6 meses más, y luego es muy importante, que no se está diciendo al respecto, cuáles son los informes y opiniones del Ministerio Fiscal a los efectos en esta fase de instrucción. Por lo tanto, ya termino, Natalia, perdón si me he extendido, pero podríamos hablar mucho más al respecto. Espero que en otro programa tenga la oportunidad, según vaya desarrollándose el proceso, de que en la diferencia entre la instrucción y la fase de juicio oral llamada por algunos letrados el plenario. Y una cosa es esto, que es la fase jurídica, y otra cosa es la fase de responsabilidad política en cuanto a lo que pueda afectar al presidente de gobierno. Pero en este momento digo afectar políticamente, porque desde el punto de vista legal no hay nada que en este caso se le está achacando jurídicamente a Sánchez. Por consiguiente, actualmente, desde este punto de vista entiendo que hay que ver cómo se desarrolla esta fase de instrucción, y a la vista de la misma el juez quiere todas las bases probatorias para llevarla a ese plenario que es el juicio oral. Sí, pero José, a ver, aprovechando que estás tú aquí, yo quería hacerte 3 preguntas que aquí hemos contestado, pero la hemos contestado gente que no somos del gremio. ¿Son preguntas capciosas? No, son súper puntuales, que además es casi un sí o un no. Bien. ¿La malversación implica siempre que tiene que haber jurado? Sí. Vale. En principio sí, y te voy a poner un ejemplo. Este señor que fue presidente de la Generalitat, Camps, sí. fue por jurado. Luego también es verdad que están otros delitos, como son el homicidio, el asesinato, pero sí que la malversación, según lo que establece nuestra legislación española, está o sea que no se podría interpretar mala intención del juez cuando avisa de que la malversación lleva jurado. Si hay mala intención de un juez, estimado Francas, entonces está actuando de una manera ilegal. Una cosa es el error de un juez, que es que se habla mucho de y otra cosa es la malintención. Por lo tanto, entiendo que cuando un juez o un funcionario público actúa con mala fe, la intención mala, eso hay que llevarlo también a una posible actuación contra quien está actuando. Claro, que es otra historia. Por eso hay palabras que políticamente no me parecen correctas, como son expresiones pues que no dice la malintención, pero a mí me parece totalmente fuera de lugar, con máximo respeto, las palabras del actual ministro de Justicia, con relación con lo que es los temas. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo, sinceramente, y que todo el mundo, en este caso yo no soy vidente, intento ser evidente, yo no veo mucha base para que esta mujer pueda ser condenada por malversación. Puede ser que me equivoque, pero no le veo mucho recorrido. Ahora, el juez está haciendo su función como instructor, y es que, y perdón que no ha sido un sí o un no, pero si él considera que hay indicios razonables de criminalidad, lo que quiere es que armar jurídicamente ese cuerpo de instrucción para que haya base probatoria para el plenario, para ese juicio, y que no sea una instrucción como a veces se realizan penosas. Entonces, o sea, lo que me quería que quedara claro yo es que la malversación implica jurado.
Segunda cosa. Lo establece la ley, más que implica, si me permites la expresión. Sí, bueno, da igual, lo implica jurado. No es exactamente igual, porque la palabra implicar, perdóname, es decir... Obliga jurado. Establece, obliga, bueno, lo establece, es preceptiva la intervención. Claro, obliga, para los que somos de la calle. Vamos a decir, vale. Yo soy de la calle también, Segunda Francas, cosa. ¿de dónde crees que tú me eres de la altura No, yo soy de jurídica. infantería, el que vale y el que no para abogado. Estás en la academia. Segunda cosa, este sábado ha sido citada a las 3 personas y sus abogados, me parece, deben de estar para decirles que porque resulta que aún no está claro que vayan a ser juzgados, puesto que aún está buscando pruebas. Entonces, ¿tiene sentido citarles este sábado? No por ser sábado, que sería una pregunta. Una pregunta es, ¿sábado es una manera de jorobar o es una manera ordinaria? Y la segunda es, ¿por qué ahora, si aún no se ha terminado el proceso de instrucción, les avisa de que les avisa? Bueno, yo sinceramente te tengo que decir que, como tú sabes muy bien, yo no soy vidente. Por lo tanto, no sé la causa, el por qué el juez les ha citado exactamente. Intuyo procesalmente que es para comunicarles la viabilidad de la posible acusación, perdón, la apertura, o de que las partes tengan conocimiento de la viabilidad de que pueda ser causada en un proceso de malversación. Y, por supuesto, o sea, entiendo que es para esa cuestión, porque no hay que olvidar que todas las fases de un proceso judicial, salvo que estén bajo un secreto sumarial y luego hay que informar, tienen que tener conocimiento las partes para que no se genere indefensión. Y, por supuesto, Francas, Natalia, Yago y todos los telespectadores, todos los abogados que defienden o que acusan, que forman parte del proceso de instrucción, repito, en este caso, deben y tienen el derecho, los que en este caso, los investigados y las acusaciones, de estar presentes en esa comparecencia que hace el juez un sábado, que bueno, eso demuestra que es un juez trabajador, porque no suelen citar los jueces un sábado para estas cuestiones, digo yo que es un... Pero no es una cabronada, vamos. Bueno, yo es que esa expresión cabronada no la entiendo en el mundo del derecho, yo entiendo que injusto o improcedente. ¿Pero es común? No es muy habitual que un sábado te citen a estos efectos, pero eso demuestra que lo que quieres no dilatar. Entiendo. Sabes que está de guardia él. Entonces, si está de guardia él, puede ser una manera de que se agilice toda esta cuestión. Pero la función de estar de guardia no tiene nada que ver para un proceso que esté llevando en instrucción. Un juez, cuando está de guardia, es para su función de guardia de aquellos momentos y no para una instrucción. Y la prueba es que tú mañana, bueno, yo me voy a poner a mí me ponen en una denuncia, tengo que ir ante un juez de guardia, el juez de guardia dicta una resolución, pero luego quien me va a enjuiciar o quien va a seguir la instrucción, mejor dicho, en este caso no será el juez de guardia, será el juez que corresponda por instrucción de la investigación. No sé si me he explicado. La tercera pregunta, ¿cuál era? No, la tercera ya está incluida. La has explicado, te has alargado bastante. Bueno, sí. Se nota que eres del oficio porque te has recreado en la respuesta. No tanto como a mí me gustaría. No eres de física ni ciencias, no. Diego, ¿algo que añadir? ¿Pendientes mañana de las 6 de la tarde? Pues estaremos pendientes mañana. Dejémoslo en que le gusta trabajar. Bueno, yo es que soy una persona... Si está de guardia, ¿qué remedio? No, pero perdonadme rápidamente, perdóname, Natalia, Francas y Yago. Rápidamente no te creo. Sí, verás como sí, con que sea abogado te digo la verdad. Yo en este caso lo que creo es que es una cuestión de que cuando alguien cree que hay un juez o un fiscal que está actuando ilegalmente, otra cosa es que luego se lleve a cabo o se consiga el éxito o no. Pero yo soy de los que creo que dentro de una legalidad hay que pelearlo. ¿Por qué se dicen las cosas? Es que este juez, es que este fiscal... Vayamos a por él legalmente, a porque se esclarezca la verdad. Y por lo tanto, si actúa de mala fe o no, cuando se dicen estas cosas, debe de haber... Este juez, si yo no estoy equivocado, este juez se le ha presentado alguna actuación por prevaricación. Y no ha sido admitido. Yo no quiero decir con esto que esté de acuerdo de lo que yo sé por los medios de comunicación, que la fase de instrucción del juez Peinado sea algo que lo bendiga, en una manera de hablar coloquialmente, pero sí que creo que hay determinadas cuestiones que si se dicen de que hay un juez que está actuando porque va directamente sabiendo que está dictando resoluciones que son injustas, perdónenme, eso es una presunta prevaricación. Y eso no hay que decirlo solo en la televisión o en una rueda de prensa, eso hay que ir al juzgado. Hubo un recurso de la Fiscalía y de Barrabés a un registro. Hubo un recurso por el análisis de un móvil de Barrabés. Hubo una querella de Begoña contra el juez Peinado. Y todo eso ha sido, no sé cómo qué palabra usáis, por el Tribunal Superior, desestimado por el Tribunal Superior al juez Peinado. O sea que han intentado todo tipo de cosas y alguien, que no es un juez, sino un tribunal, ha respondido por el juez, en algunos casos acotándole.
Por ejemplo, que no se metiera con Air Europa. Y luego hay que ver en la fase del plenario, ya de verdad que termino, perdóname Natalia, que una cosa es la instrucción, como he dicho, y otra es el plenario, el enjuiciamiento. Por lo tanto, mantengamos todavía para todos los que se encuentren en esta situación lo que es esos indicios de que no hay una condena, no son una presunción de. Pues muy pendientes estaremos mañana a partir de las 6 de la tarde, tanto del juez Peinado como de Begoña Gómez. Todo se lo resumiremos, se lo contaremos el próximo lunes a partir de las 12. Víctor Manuel también tendrá tiempo en las próximas semanas de irnos explicando con ese lenguaje que desde casa podemos entender mucho mejor, pero el que sí que está condenado ya en firme es Sarkozy a 5 años de prisión por asociación ilícita en un caso de financiación con dinero libio. El ex jefe de Estado será encarcelado, incluso se apela la sentencia. ¿Cuándo entrará en prisión? Pues lo sabremos el próximo 13 de octubre. El acusado es absuelto de los delitos de corrupción pasiva y desvío de fondos. Les recordamos que 2 veces anteriormente había sido condenado, de hecho una de ellas le obligó a llevar ese brazalete telemático, pero nunca antes había tenido que entrar en prisión. Así reaccionaba al conocer esta decisión. El odio no reconoce límites. Asumiré mis responsabilidades. Acudiré a las citaciones judiciales y si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza bien alta. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo y no voy a pedir perdón por algo que no he hecho. Y Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles a partir del 1 de octubre, en este caso a todos los medicamentos, a todos los fármacos de marca o patentados, salvo que esa empresa esté construyendo una planta en Estados Unidos. Los camiones pesados extranjeros tendrán un arancel del 25% y los productos de cocina, tocadores de baño y relacionados tendrán un arancel del 50%, más otro 30% para los muebles tapizados. Y ahora sí abrimos de lleno esa ventana internacional y, como no, pues con Sandro Manco, nuestro experto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, pues mientras Donald Trump efectivamente anunciaba estos nuevos aranceles, se reunía en la Casa Blanca con Recep Tayyip Erdogan, con el presidente de Turquía. Y lo primero, lo más importante, a lo que han llegado estos dos hombres en un acuerdo, ha sido la imagen que están a punto de ver. Estados Unidos y Turquía han llegado a un acuerdo nuclear, pero atención, que no os asuste todo el mundo, porque es un acuerdo nuclear civil, es decir, que las propiedades de la energía nuclear compartida entre ambos se utilizan únicamente para fines civiles, que no militares ni nada parecido. Bien, pues mientras esto ocurría, había cierta parte de la Casa Blanca y sobre todo de los altos oficiales que decían que sí, que efectivamente esto es para uso civil, pero que también Donald Trump está preparándose para dar una patadita a Rusia. ¿Por qué? Pues porque antes de llegar a este acuerdo, Turquía, se decía, estaba preparando un acuerdo nuclear, y ese sí que no era civil, con Rusia y con Irán. Es aquí donde entra Estados Unidos para decir, che, un momentito, antes de negociar con ellos, negociáis conmigo. Y sí parece que esa patada se podría estar produciendo no solo por el cambio de tono que ha tenido Donald Trump con respecto a la guerra en Ucrania, sino también porque ya reunido con Erdogan le ha mandado un mensaje muy claro sobre el petróleo ruso. Quiero que dejen de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúe con este alboroto con Ucrania. Están combatiendo, se están perdiendo millones de vidas y... ¿para qué? ¿Para qué? Es una desgracia. También ha querido Donald Trump hablar de la guerra que está sucediendo entre Israel y Hamas, porque en Voz Populi se está diciendo básicamente que Trump, una vez Israel acabe con la guerra en la Franja de Gaza, va a querer anexionar Cisjordania. Bien, pues el presidente de los Estados Unidos ha negado esto. No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. No voy a permitirlo. No va a ocurrir. Ya he hablado con Netanyahu. No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Es suficiente. Es hora de parar ya, ¿vale? Bien, y mientras esto ocurre, también ha pasado una cosa que está dando bastante de qué hablar en redes sociales y que está provocando su cierto debate, porque justo según Trump y Erdogan van a comenzar su rueda de prensa conjunta, el mensaje que lanza Trump sobre su amigo es este. Muchas gracias. Es un placer estar con el presidente Erdogan. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, la verdad. Incluso hace 4 años, cuando estaba en el exilio por, como resulta, unas elecciones amañadas. Mira, él sabe más de elecciones amañadas que nadie.
Pero aún así, seguimos siendo amigos mientras yo estaba en el exilio. Claro, yo no sé si esto es en tono de broma o lo que sea, pero que justo al lado de Erdogan diga, pues mira, ahora que hablamos de elecciones amañadas, aquí el de mi derecha sabe mejor que nadie. Eso ha sorprendido bastante a la gente. De hecho, yo me he fijado mucho en la cara de Erdogan, digo, a ver si reaccionaba a algo. Yo creo que le ha sorprendido tanto como a nosotros, pero bueno, Trump la ha lanzado ahí, por el resto parece que la relación entre ambos va muy bien, así que este ha sido el encuentro entre los dos políticos. Estaba sintiendo, Lo Claro. que había dicho antes Trump, estaba sintiendo que eran amigos y tal, y de golpe... Justo, y de repente se ha parado y ha dicho, a ver, un segundo. A mí me viene a la palabra una frase que es santo cielo, santo cielo. No, pero sí que es verdad, porque es que, a ver, claro, al final el tono de Trump, especialmente con gente con la que se lleva bien, sí que es de broma, es cierto, pero es que esto ha sido como... Pero eso que en ese caso no es broma. Claro, es que no lo es que se lo suelta con el tono de es un sí, señor tal. que es experto en amañar elecciones, o sea... Es que esa es la cuestión, pero bueno, parece... En la cárcel, o sea, no tiene ningún problema. Claro, claro. Es el padre de las elecciones apañadas. Es el que mejor juega también las cartas en todo el tablero internacional, Erdogan, ¿eh? Claro, es que ahí está, lo estábamos hablando, de hecho, antes en redacción, Yago, tú y yo, el hecho de que Turquía en estos asuntos es un poco agente libre, que bien puede tirar por la vía de Rusia, Irán, China y demás, pero que ojo, que si de repente Occidente o Estados Unidos dice, oye, tienes aquí un acuerdo nuclear, a mí me va estupendamente, pues para allá que voy. Y lo que no entiendo es lo de la compra de petróleo a Rusia, no lo entiendo, porque que sepa yo, era conocido que la familia de Erdogan se dedicaba a robar directamente el petróleo de Siria y mandarlo con una cantidad de camiones que aparecían algunas horas determinadas desde Siria, con el conflicto sirio, si es que no era Irak también, claro. Y aparecían todos los camiones que movilizaba alguien del entorno de la familia Erdogan, presuntamente. Bueno, pero a lo mejor, claro, a lo mejor para que las cuentas cuadren, pues se lo están Necesita llevando más. Claro, se necesitan más y Puede se lo ser. lleva Rusia, ha dicho Trump. Pues Puede hombre, ser. si compras un 5% de petróleo ruso, mejor que ruso no sea. Porque claro, tiene todos los países árabes al lado, Turquía. O sea que- Sandro, También como es verdad que siempre, Rusia está muchísimas cerca. gracias por traernos las noticias internacionales, por hacernos este resumen y por estar al tanto de todo. Gracias. Gracias a ti. Y nosotros vamos a acabar el programa hablando de la Comunidad Valenciana porque hemos conocido una noticia en la que dice que la Generalidad Valenciana confirma que 37 personas dependientes atendidas por teleasistencia fallecieron durante la Dana. El Consell asegura que los usuarios recibieron avisos tanto el día anterior como la misma jornada del temporal, pero los informes internos del propio servicio de teleasistencia contradicen la versión de la Generalidad Valenciana. 37 víctimas, dicen pronto, 37 personas dependientes que no recibieron ni ese aviso ni esa ayuda en uno de los momentos más complicados que, como sabemos, bueno, pues acabó con la vida de 229 personas. Una noticia sorprendente y que, como siempre, bueno, pues seguiremos muy de cerca. Y con esta noticia, pues llegamos al final del programa de hoy, no sin antes dar las gracias, como siempre, a Francás. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. A Víctor Manuel. Gracias a ti, Natalia. Y a Yago, un placer, como siempre, acompañarnos. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todas las noticias, mañana sobre todo a partir de las 6 de la tarde con esa cita en los juzgados de Begoña Gómez. Se lo resumiremos el próximo lunes con todo lujo de detalle. También nos ha quedado por hablar aquí en la mesa que se cumplen 8 días de ese fracaso de las pulseras telemáticas. Reacciones tenemos, veremos a ver si Ana Redondo decide o no pedir perdón y sobre todo a ver si se hace cargo de esa responsabilidad, que día a día van saliendo más personas, más mujeres afectadas, que esas pulseras, bueno, pues las dejaron completamente desprotegidas. Sobre todo ya hablaremos el próximo lunes con más detalle, con más calma, como siempre aquí en Dando Caña a partir de las 12 del mediodía. Ustedes pues disfruten de este fin de semana y nos vemos, como decíamos, el lunes.